¿Cuál dirías que es el momento más complicado que has visto tú en el mercado? Mira, nosotros montamos el fondo en enero del año 2000. Tú fíjate qué momento. Empezaba el pinchazo de la burbuja.com, 2001 nos pilló los atentados del 11S de septiembre. Eso fue durísimo porque se cerró por primera vez en nuestra historia la bolsa estadounidense, con lo cual es la parte que tú has vendido no cotiza y la parte que tienes comprada se empieza a hundir. Entonces los clientes te llaman y te dicen, ¿cómo vais? ¿Cuál fue el primer valor que compraste? Yo lo primero que hice fue venderlo todo. Me dice, ¿pero qué coños has hecho, tío? Digo, pues tendré que tener liquidez para poder comprar otra cosa. Sí. Me decía, pero no me jodas. La paciencia, la inmediatez con la que todo el mundo quiere la recompensa es enfermizo. El éxito de TikTok es la inmediatez, esa dopamina continua, ¿no? Y es como, a mí me decían, es que un vídeo si no engancha en 2 segundos, hacen así, digo, se nos ha ido la pinza, ¿o qué? Crea una sociedad donde necesitan el éxito de forma inmediata. La situación de alguien que dice que va a mantener la posición durante 1 año y medio y luego le veo mirando un gráfico 5 minutos y cualquier pequeña divergencia. Yo, por ejemplo, de un hijo que es informático y le digo, la IA se va a cargar tu trabajo. Yo cuando veo en el Congreso lo que discuten los políticos me echo a llorar, ¿no? Pienso, está como el mundo en el que ellos viven y el mundo real. Total. Y el mundo real tiene unos problemas brutales a los cuales no prestan atención y están discutiendo estupideces pasadas. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Tenemos aquí un nuevo podcast a Pablo Gil. Yo creo que no necesita presentaciones. ¿Qué tal estás, Pablo? Muchísimas gracias por traerme, estoy genial. ¿Qué tal has pasado en el evento? Ha sido un evento increíble. De verdad que pocas veces venía con una expectativa tan distinta de lo que luego me he encontrado. La gente, unas ganas, una edad media muy baja y, jolín, y un montón de talento, la verdad. Yo lo digo muchas veces que lo que más valoro de mi comunidad es el hecho de decir, joder, es que haces cualquier evento, cualquier cosa, y te encuentras chavales que dices, joder, tienen un nivel y unas ganas y un potencial. O sea, yo tengo que decir que, por ejemplo, en una de mis empresas, en Rax Labs, 3 de los socios son de nuestra comunidad, han salido de nuestra comunidad, se han criado en nuestra comunidad y ahora son socios. O sea, de decir, mira, crecieron viéndote y ahora mismo están trabajando contigo, incluso tienen parte de tu empresa. Eso, mira, nosotros cuando gestionábamos el fondo fichábamos gente, evidentemente íbamos creciendo y normalmente entraban como trabajadores. Sí. Y uno de ellos, me acuerdo que al cabo de un año era socio y uno lo que espera es el tener que debatir con el resto de los socios. Este tío no hay que dejarlo escapar bajo ningún concepto. Totalmente. Hay que meterlo. Cuando te encuentras esas ganas, ¿no? Que cada vez parece como que es más difícil en la sociedad y la manera en la que educamos a los críos. De decir, tío, cómete el mundo. O sea, cuando sales de la universidad o si no has estudiado en la universidad, has hecho tus primeros pinitos en formación del tipo que sea, tienes que ir allí no pensando en si me caigo, si me sale mal, sino todo lo contrario, tío, a por todas y si te sale mal, vuelves a intentar, ¿no? Y entonces aquí me he encontrado esa actitud en muchísima parte de la audiencia y por supuesto en todos los emprendedores que estaban presentando. Y además yo creo que ya no es solo el hecho de las ganas, sino también el sentir que tienes una alineación total respecto a valores, forma de verlo, porque eso a veces es complicado, porque puedes tener un equipo que a lo mejor tienes a gente trabajadora, pero como no está alineada en cuanto a visión, largo plazo, que no haya como esa parte de egos, de chocar, de entender que cada uno tiene su ámbito y su, digamos que punto de autoridad, saber cuándo parar, cuándo dejar al otro. Eso es muy complicado y yo la verdad que al principio no me daba cuenta, pero luego dije, hostia, es muy importante, como en una pareja, como en una familia, el saber respetar los espacios, saber ser directo, tener comunicación y a veces le quitamos un poco valor a los de recursos humanos, pero tiene mucha tela. Sí, bueno, gestionar equipos no es fácil, sí. Pero por ejemplo yo me he dado cuenta que pese a que vienes con la sensación de no van a compartir, todo lo contrario, aquí hay una comunidad que cuando pides un favor de, oye, ¿cómo habéis hecho esto? ¿O conocéis a alguien? Jolín, yo me he encontrado las puertas abiertas todas y cada una de las veces, lo cual es una pasada, ¿no? Porque en estructuras más tradicionales, que son muy verticales, normalmente la gente defiende lo que ha conseguido a capa y espada y es como, no te lo voy a contar, no vaya a ser que me quites a mí el puesto. Aquí no he tenido la sensación de que esa es la forma de pensar, sino que aquí crecemos todos juntos, ¿no? Sí. Ese es... Y uno de los grandes choques que he tenido, sobre todo cuando nos ha tocado trabajar más con empresas institucionales que ya tienen una estructura, que tienen ya un volumen grande, es precisamente eso. El sentir que tú estás acostumbrado a lo mejor en una startup a tratar las cosas muy normal, informal, si hay que trabajar hasta las 12 se trabaja, si un día no se trabaja mucho no se trabaja, pero a lo mejor dar con empresas que ya tienen esa estructura, esas personas que son de esta hora a esta hora y los incentivos son tan distintos de yo quiero llevarme mi rédito personal porque con ese rédito personal puedo ascender en esto y no tanto el bien común de la empresa, pues decirlo, yo lo he notado muchísimo y
Es lo que muchas veces me hace pensar. Yo si en algún momento consigo que una de mis empresas llegue lejos, creo que no continuaría con ella llevándola a una parte más grande. Porque en el momento que ya se vuelve tan, no sé, tan formal, por así decirlo, yo creo que ahí tienes que dar con tu perfil de persona. Sí, y luego, mira, fíjate que yo la sensación que tengo del éxito de este tipo de entorno es que hacéis partícipe de la idea, del concepto de lo que estáis desarrollando a todo el mundo, independientemente del nivel en el que están, ¿no? Entonces, hay como están enamorados del concepto, ¿no? Y eso en muchas empresas, como tú dices, si estás en el escalafón de abajo, tú eres un tío que mira la hora y dice, yo tengo 8 horas de trabajo y no les voy a regalar ni un minuto. Y es como decir, no, es que debería ser tu trabajo, debería ser tu empresa, pero no te la hacen, no te la comparten, con lo cual no es tu sueño, tú eres simplemente un trabajador por cuenta ajena que está muchas veces cabreado porque te pagan poco, porque te exigen mucho, y aquí si consigues ese clima que estáis consiguiendo vosotros de hacer a la gente pensar que esto es un sueño compartido, te dejas el lomo aunque estés en el nivel más bajo de trabajo. Totalmente. Bueno, Pablo, tú eres un hombre que estás muy inmiscuido en los mercados, prácticamente toda la vida metido en todo esto. ¿Qué es la inversión? Que yo creo que es una pregunta que mucha gente se hará, porque mucha gente no sabe nada de inversión. Te sorprendería que en mi canal hay gente que le gusta las cripto, le gusta, no sé, la economía, le gusta la política, pero de inversión hablas de ello y le queda como un poco lejano, ¿no? Lo ven como un ente de, bueno, eso es para la gente que tiene dinero. Pues mira, invertir, el concepto básico es no permitir que tu dinero pierda capacidad adquisitiva. Yo lo veo con esos ojos, ¿no? Hay mucha gente que desconoce el hecho de que incluso cuando la inflación está en esos niveles que los bancos centrales te dicen que son los adecuados, en torno al 2%, tú estás destruyendo cada 10 años un 22% de lo que tanto te ha costado conseguir. Te voy a decir una cosa, Pablo. A mí en la universidad me decían que eso era bueno. Ya. Yo tengo mis primeros vídeos del canal diciendo estas cosas. Claro. Y no es broma, pero porque es lo que me decían en la universidad. Sí. Es lo que dicen. Sí, bueno, yo, por ejemplo, a veces hago el cálculo, porque claro, cuando yo empecé con 18 años a conducir, funcionábamos con pesetas, ¿no? Pero a veces pienso, yo llenaba el depósito de combustible de mi coche con menos de 20 euros, ahora le meto 100 pavos, ¿no? Al final dices, ¿qué es eso? Digo, no es el tema del precio del petróleo, es el tema de cuánto más me cuesta hacer algo que hacía hace 30 y tantos años. Todo esto pasa en todos los ámbitos, con las casas, con la ropa, Al final dices, tío, si tu vida laboral va a ser de 40, 45 años, todo aquello que vayas generando de ingresos, ese patrimonio que vayas construyendo, si no lo cuidas, cada vez vale menos. Invertir supone mantener eso vivo, es intentar que la inflación no se coma aquello que tanto te costó ganar. Y a partir de ahí se abre un mundo, ¿no? Tú puedes invertir de forma agresiva y no buscando simplemente respetar el coste de la vida, sino que quieres duplicar, triplicar ese coste de la vida. Entonces es como una inversión que dé una rentabilidad 2 veces la inflación, 3 veces la inflación, o simplemente irte a lo que son rentabilidades pequeñas del 2, 3, 4% que te mantiene lo que tienes, pero no lo haces crecer. Depende de tu perfil de riesgo. Hay gente que le encanta la marcha y no le importa asimilar que puede perder parte de su capital por intentar ganar mucho más. O hace verlo cuando no lo ha perdido. Cuando lo pierde sí que parece que le importa. En este mundo casi todo el mundo tiende a hablar del éxito, ¿no? De lo que le ha ido bien. Poca gente se atreve a ponerse ante la cámara y decir, joder, qué mal he hecho esto. Sí. Y yo siempre he dicho que hay que tener la humildad de decir, oye, mira, pues aquí me he equivocado. No pasa nada. En Estados Unidos el que monta una empresa te suelen decir, pero antes ¿cuántas has montado? ¿no? Y casi te piden que hayas fallado 2 o 3 veces para que seas consciente de que has sido capaz de salir adelante después de haberte pegado el guantazo. Aquí no, aquí tenemos esa sensación de siempre soy el que lo hace bien, siempre soy el que tengo el método perfecto. Digo, no, yo me he pegado 1000 guantazos y he pasado por momentos durísimos y me alegro de haber pasado por ellos y no tengo ningún problema en comentarlos, ¿no? ¿Cuál dirías que es el momento más complicado que has visto tú en el mercado o que has pasado por él? Mira, nosotros montamos el fondo, empezamos prácticamente en enero del año 2000. Tú fíjate qué momento. Empezaba el pinchazo de la burbuja.com, 2001 nos pilló los atentados del 11S de septiembre. Eso fue durísimo porque se cerró por primera vez en nuestra historia la bolsa estadounidense y yo tenía operativa relativa, es decir, yo tenía vendido Estados Unidos, índices de bolsa de Estados Unidos y comprado Europa. Y cuando pasa el 11S, cierran la bolsa estadounidense, con lo cual es la parte que tú has vendido no cotiza y la parte que tienes comprada se empieza a hundir. Y entonces los clientes te llaman y te dicen, ¿cómo vais? Y digo, vamos a ver, vamos fatal. Y dice, ya, pero
pero creo que no vamos tan mal. Y dice, bueno, ¿qué me estás contando? Digo, es que la parte que me va a dar el dinero todavía no abre. Y dice, ¿cuándo abre? Digo, no lo sé, no han dicho cuándo van a abrir. Y cada día te llamaban, claro, la bolsa cada día más bajo, tú perdiendo cada vez más cantidad. Fue una semana de no dormir, de decir, bueno, ¿esto cómo va a acabar, no? Pues es uno de esos momentos de incertidumbre que nunca, no te pueden preparar para esto y te toca hacerte al momento pues como puedes, ¿no? Y luego nos pasó la crisis periférica cuando hace el default Grecia en 2010 y en 2011 prohíbe la CNMV y compañía, prohíben los cortos en bancos, ¿no? Y entonces teníamos posiciones y teníamos un modelo de market neutral que era largos de unos valores, comprados de unos valores y vendidos de otro. Y de repente es como que no nos permiten vender. Digo, ¿cómo? Es como que es un estacazo al corazón de un modelo de negocio. Y tienes que pensar cómo diablos, pero de un día para otro. Porque si mañana van a llamar los clientes, tienes un fondo grande y ¿qué les vas a contar? Total. Que has cerrado, que ya no puedes seguir operando. Y fue una noche dramática, ¿no? De abriendo posiciones en Hong Kong, en HSBC, en Standard & Chartered para cubrir, pensando cómo diablos abrías a la mañana siguiente. Y estábamos todos igual, con un desconocimiento absoluto porque era la primera vez que ocurría. Y además que yo creo que te hace sentir un poco impotente porque dices, joder, es que no es que haya fallado en mi análisis, es que no es que haya habido un mal enfoque, sino que de repente ha pasado algo que jamás me imaginaré que podría pasar. Sí, la gente ha vivido esto con la pandemia. Sí, lo que total. pasa es que ha durado muy poco. El hecho, evidentemente, fue muy duro cuando saltó el problema y nos confinaron, pero luego lo que implementaron de ayudas para sacar de la recesión a las economías fue de tal magnitud que el que prácticamente se empezaba a preocupar, 2 meses más tarde ya le habían devuelto los mercados a donde estaba, con lo cual sufrieron poco. Yo siempre digo que el escenario más duro es el que se prolonga en el tiempo. Tú tienes una capacidad de aguante de sufrimiento muy bueno en el corto plazo. Esto es como una maratón, pero si kilómetro tras kilómetro sufres, hay un momento que te derrumbas, ¿no? Que dices, oye, yo no veo la luz, ¿sabes? Esto es mortal. Entonces las crisis son crisis, en mi parecer, no por la intensidad de la caída, sino por la duración de las mismas, ¿no? Que ahí es cuando mentalmente o estás muy preparado o te hundes. Sí, total. Porque al fin y al cabo, a ver, esto por ejemplo se está viendo ahora en cripto, que de repente ha desaparecido todo el panorama. O sea, ya es un tema que se habla incluso en pasado de él. Efectivamente. Y yo creo que está llegando ya a un punto de agotamiento que todavía le queda, que yo creo que muy pronto, en un añito o 2, puede que volvamos a ver un poquito más de alegría. Sí, el comportamiento FOMO Sí. ¿no? El fear of missing out, que al final es cuando está a 65, 70 mil Bitcoin, todo el mundo quiere tener Bitcoin, todo el mundo tiene Bitcoin desde hace mucho, además te lo cuentan, ¿no? Yo compré hace mucho. Ahora que ves que lleva mucho tiempo después de haber caído más de un 50% y se queda estancado ahí abajo, ya no se convierte en tema de conversación. Yo en casa me reía porque durante un tiempo me cabreaba, estábamos cenando y tenía a todos mis hijos hablando de es mejor, unos hablaban de meme stocks, es mejor GameStop o AMC, y yo decía, mira, os voy a dar una, otros no, es que hay que tener Solana porque tal, es mucho mejor que Ethereum y que Bitcoin. Y había un momento en que yo les miraba y digo, os han puesto de moda todas estas inversiones, pero realmente no habéis rascado la superficie para ver qué hay detrás, ¿no? Que me parece genial que invirtáis, pero tenéis que entender en qué estáis metiéndoos. Es que a mí, Pablo, me parece hay algo muy peligroso respecto a todo esto, y es que hay mucha gente que ha entrado, sobre todo es más en cripto, en este último mercado alcista. Y en este último mercado alcista puedes generarte una falsa sensación de que sabes lo que haces, porque es fácil que aciertes cuando hay un mercado alcista. Es decir, elijas lo que elijas, vas a ganar. Y si coges a alguien que no sabe mucho, pero empieza ganando, probablemente se pegue un gran golpe porque sobreestime sus capacidades. Y luego, además de eso, existe el cuento de la lechera, que decimos a la antigua usanza, desde el punto de vista de que cuando te sale bien, te lleva a pensar que por qué metiste tan poco, ¿no? Entonces, de repente hay gente que es como, ¿por qué metí 1.000 euros cuando podía haber metido 10.000? Y empiezan con el juego y de repente es, y si tuviese 100.000 lo convertiría en 1.000.000 y entonces me puedo comprar una casa. Y digo, para, ¿qué estás diciendo? O sea, en toda inversión la relación beneficio-riesgo está ahí, ¿no? Entonces, si tú crees que puedes multiplicar por 10 es porque puedes perder el 100% de lo que compras. Eso, si no lo tienes claro... Sí, o las matemáticas básicas de, vale, si quieres que esto valga esto tiene que tener un aumento de un market cap de esta capacidad que es demencial, o sea... Sí. En las .com yo me acuerdo que yo vivía la euforia de los mercados como ha vivido la gente la euforia, por ejemplo, de las cripto, ¿no? Con mucha pasión y con poco conocimiento. Y yo tenía un compañero que lo comentaba el otro día en la ponencia, que era ingeniero de telecomunicaciones, que me explicaba el porqué de los disparates de cómo cotizaba Terra, por ejemplo, en aquel momento que se convirtió el cuarto valor más grande del IBEX. Y me decía, ¿tú sabes lo que tienen que ganar estos tíos para justificar un PER como el que tienen?
Y yo que estaba en pleno comportamiento FOMO, era como, mira, tío, me estás soltando una chapa y esto ha subido ya un 6, un 8% desde que has empezado a hablar. Bueno, te dejas llevar, ¿no? Quieres ser partícipe de eso que parece un pastel maravilloso donde todo el mundo puede ganar dinero, pero no quieres saber nada de lo que viene después, ¿no? Totalmente. Es cuando vuelves al punto de equilibrio. Y de los .com, que recuerdes, ¿cuál dirías que es el mayor acierto que has tenido y el mayor error? Mira, yo compré Terra, salió a 11 y pico, 11.25 si no recuerdo mal, pero estaba limitado. Había tal demanda que se hizo una subasta. Yo no entré en esa subasta y compré, según arrancó la cotización, salió a 32. Y yo compré ahí. O sea, que el que había conseguido comprar en la salida ya había multiplicado por 300%. Es una pasada. Sí. Entonces yo compré a 32 y me acuerdo, siempre me han encantado los coches, chavalín, ¿no? En aquella época, y yo decía, yo quiero un 944. El Porsche 944 era el coche que en aquel momento en Porsche, pues aparte del 911, que llevaba toda la vida, y yo quería ese coche, ¿no? Y estaba como loco con ese coche, y yo decía, cuando gane lo que necesito para comprarme el 944 lo vendo. Y se acercó bastante. Llegó a 150 y tantos, creo recordar, y era la conversación de todos los días en la oficina. ¡Jo, tío, ya te queda poco para conseguirlo! Tal cual. Y se dio la vuelta. Y la primera parte de la vuelta me la pasé justificando temas fiscales. Dije, tío, si ahora lo vendo, me va a meter haciendo un palo, se va a quedar con un pastizal de lo que he ganado. Y esa era la excusa para no vender, ya que yo iba bajando. Y cuando iba por 83, fue un clic eso de por la noche. Dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy gilipollas. He comprado a 32 y lo vendí a 83. Y a partir de ahí surgió casi como lo que pasa ahora en las redes sociales. Unos decían, jo, qué bien que te ha salido. Otros, eres imbécil, va a volver arriba. Se fue a cero. Fue una gran lección, ¿no? De que tienes que afrontar que a veces las cosas no llegan donde tú quieres y que hay que saber salirse, no vale con saber entrar solamente. Totalmente. Yo también creo que no hay que enamorarse de ningún valor. Que hay mucha gente que a veces se enamora ciegamente de creo en esto. Pueden pasar muchas cosas alrededor. Bueno, yo siempre comento lo de Nokia, ¿no? En aquella época era el teléfono, era el Apple, ¿no? Era ese teléfono que batía a cualquiera de la competencia en todo. Y mira lo que ha ocurrido, ¿no? Y he visto tantos ejemplos de compañías que eran líderes en su sector, que te parecía imposible. Yahoo, no Kodak, y dices, ¿cómo puede ser si tenían casi un monopolio? Y de repente se van al traste. Entonces, cuando yo veo estos 7 magníficos, los Nvidia, los Teslas, fíjate lo que está pasando con los coches eléctricos de China, con los BYDs, ¿no? Y dices, las marcas alemanas que han sido clásicos de toda la vida, digo, está habiendo una metamorfosis enorme y te tienes al menos que plantear que puede ocurrir. No digo que vaya a ocurrir seguro, pero tienes que, como inversor, tienes la obligación de decir, no digas esto no va a pasar, porque la historia te demuestra que todo cabe. Además, también hay que tener en cuenta una cosa. Tesla yo creo que tiene una ventaja competitiva de muchos años, de haber sido el primero, pero ya empieza a igualarse la cosa. La capacidad de progresión en los eléctricos ya empieza a limitarse y los otros ya están llegando. Eso yo creo que lo describe muy bien la frase de llegar a ser el primero. No digo que sea fácil, pero es mucho más fácil que mantenerte el primero. Porque claro, cuando tú tienes algo que te destaca de la competencia, lo explotas muy bien. Pero claro, la competencia no es imbécil, ¿no? Cuando ve lo que funciona, empiezan a emularte. Entonces, seguir creando ventaja competitiva todos los años respecto a la competencia que te va siguiendo y se va aprovechando de tus descubrimientos, eso es complicadísimo. Sí, totalmente. Estaba pensando ahora que como cuando contamos lo de Terra, me viene el pensamiento de... Yo recuerdo cuando... ¿Te acuerdas de la criptomoneda Luna? Hombre. Me acuerdo que pensé, qué mal suena Terra. Digo, me suena lo que pasó con la otra Terra. Y ha pasado lo mismo. No sé lo que pasa con el nombre de Terra, pero está totalmente maldito. No sé, pero hay ciertos ejemplos de eso. Y ¿cómo se te ocurre ponerle un nombre de algo que acabó tan mal, no? Yo tengo el recuerdo de cuando cayó Luna, que... Además, fue un día que teníamos una reunión que venían aquí unos inversores para hacer... querían mirar para hacer minería aquí. Y había un silencio ese día en la reunión. Llegamos, nos vimos todos y es como, ¿qué tal? Vamos a mirar esto. Una sensación de decir... Y FTX, o sea, es que al final, dices, son ejemplos, esos son los ejemplos que creo que hay que tener siempre en la cabeza, ¿no? Y a mí me decían, entre una entrevista me preguntaron, ¿y podría caer Binance? Digo, vamos a ver, yo no tengo ni idea de si puede caer Binance o no puede caer Binance, pero mi mentalidad es que puede caer cualquier cosa, o sea... Voy por el mundo no preocupado, en plan, va a pasar lo peor, pero siendo consciente de que oye, hay que ser consciente de que podría ocurrir un accidente muy grave y la pregunta es cómo voy a reaccionar, ¿no? O sea, al final yo tengo mentalidad de superviviente, ¿no? Y para eso
dices, oye, pues da por hecho que todo lo malo está ahí y puede ocurrir y hay que saber moverse. Esto me lo ha comentado muchas veces mi socio lleva desde 2013 en Bitcoin y me dice, Víctor, mira, lo que pasa a día de hoy realmente no es nada. En mi época nos levantamos todos los días con el miedo de abrir el exchange y que estuviera el logo del FBI, de esto se ha cerrado, ¿sabes? Sí, efectivamente. Eso no es absolutamente nada. Sí, porque ha cambiado mucho la seguridad, ¿no? Parece que no, ha llovido en 10 años un montón y aunque hay riesgos, ya hay volatilidad y vemos a los reguladores pegándose con el SIEL, ¿no? Los ETFs estos que les han prohibido a los de BlackRock todavía, tarde o temprano se va a regular mínimamente, que tampoco es malo que se regule mínimamente, pero sobre todo vas a dar cierta seguridad al inversor, ¿no? Que eso es lo importante. Totalmente. Pero los primeros inicios, yo recuerdo cuando hablabas de estas cosas, era aquí va todo el dinero de las mafias, del narcotráfico. Y digo, madre mía, de entonces ahora, gracias a Dios, ha cambiado mucho. Es que el problema es que yo creo que cuando tienes sectores tan incipientes, que tienen unos beneficios tan grandes, se llenan una cueva de bandidos eso. Todo el mundo quiere llevarse su parte. Hablabais el otro día en una de las conferencias de esto, ¿no? Ahí está la parte oscura en todos los negocios y la parte, digamos, de la gente que quiere desarrollar esto y democratizarlo. Pero creo que no es con criptos, es con todo. Por tanto, bueno, pues la regulación llega muy tarde, pero eso pasa en todas las industrias. Primero llega la innovación y luego se le intenta poner un marco legal, ¿no? Y ahora mismo lo estamos viendo en varios frentes. Con la IA es otro ejemplo bueno, ¿no? Y dices, es imposible que la regulación se anticipe. Para empezar, porque muchas veces tienen que formarse primero para entender en qué consiste. Y no es sencillo, ¿eh? El concepto de blockchain no es nada sencillo. Y además ya no solo es eso, sino que mucha gente ve regulación como algo malo, pero yo también creo que puede ser un flujo de liquidez enorme. Porque hay muchísimas empresas que quieren invertir, pero no tienen el mecanismo legal de hacerlo bien, o les da miedo el decir, ¿y cómo compro yo mi empresa Bitcoin? ¿Cómo invierto en Bitcoin? Que me va a venir Hacienda, que no tengo un mecanismo legal. O sea, al final todo institucional se siente más cómodo comprando un ETF o algo que se entiende dentro del marco jurídico de las empresas que comprando una criptomoneda y tenerla así, ¿sabes? Es que yo creo que cuando tú atacas un mercado nuevo, la pregunta que te tienes que hacer es si quieres algo elitista o cerrado a pocos inversores con muy poca transparencia o lo quieres volver algo universal con una regulación mínima y una transparencia suficiente como para que todo el mundo se sienta cómodo invirtiendo. Yo creo que la segunda fase acaba por llegar y es muy buena, ¿no? Cuando de repente fondos de inversión, planes de pensiones, gobiernos, particulares pueden meterse con la seguridad de que detrás hay pues unas instituciones que velan más o menos por tus intereses, en el caso de que ocurra un desastre. Digo, bueno, pierdes parte de las ventajas, pero ganas otras y sobre todo das acceso a todo el mundo. Totalmente. Y además que creo que sobre todo en la parte cripto es importante esa parte de la seguridad porque cuando tú eres dueño de lo que haces y tienes libertad, tienes cosas muy buenas, pero yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que si le dejas el MetaMask solo es un peligro. Hackeos, se equivocan de red, pierden el dinero y... O sea, yo pienso, por ejemplo, en mis padres y yo no veo a mis padres llegando a utilizar esto jamás. A mis hijos a lo mejor sí tienen interés, pero tienen que tener interés porque yo pienso, a ver, pero ¿cómo van a querer hacerse una cartera, enviar dinero con la incertidumbre que a veces genera? O sea, hay veces que tú envías dinero en cripto y hay una franja de unos 2 minutos en los cuales estás pensando, ¿y si me he equivocado? ¿Sabes? No tienes esa tranquilidad. Yo el otro día estaba viendo para traspasar parte del monedero de un exchange a otro y estaba viendo las instrucciones de traspaso y al final había un disclaimer que era como, asegúrate de hacer esto bien tu dinero puede... Y yo decía, tío, ese disclaimer me mataba. O sea, antes de darle al botón me quedé pensando, digo, voy a revisar todo 3 veces, digo, a ver, aquí le estoy mandando mi monedero realmente, ¿no? A ver si me estoy equivocando y lo pierdo todo. No, eso es un peligro. O sea, yo cuando he tenido algunas empresas en internet que piensas que todo está bien explicado, siempre tienes a gente que lo hace de una manera alternativa. O sea, te puedo contar un ejemplo que es alucinante. Cuando tenía la empresa de asesoramiento deportivo, recuerdo que hubo una persona que no sé cómo lo hizo. O sea, esto es algo que es pensar fuera de la caja totalmente. Tú cuando normalmente compras un servicio, sabes que hay un botón para comprar el servicio y tendrá una pasarela de pago, un PayPal, no sé qué. Pues esta persona había cogido y en vez de pagar a través de la pasarela, había, no sé cómo, conseguido el correo de PayPal y había enviado dinero, como si te envío yo a ti dinero, pagando el servicio. Claro, pasaron las semanas y me llegó un correo de una persona, ¿me habéis estafado? No sé, ¿cómo que te hemos estafado? En plan, ¿por qué? O sea, yo miraba la base de datos y digo, este tío no existe, nos está engañando. Claro, miro luego el PayPal y digo, que me ha enviado el dinero. ¿Y cómo esperas que yo sepa que me has contratado un servicio si no está ni siquiera en la base de datos? Es que hay veces que
sorprendería a la gente lo complicada que puedes explicarle cosas muy sencillas. Imagínate si te metes en complejidades de este estilo. Bueno, hay un tema, yo siempre he dicho, generacional, ¿no? Mi padre tiene 91 y le encanta Internet y está metido en todos los tinglaos, pero hay un salto, por ejemplo, pagar con la tarjeta, dejar la tarjeta en Internet, me mira y me dice, estáis locos, tío, dejáis hasta el número de control de detrás. Y es verdad que dices, han nacido en una época que ese salto cuesta, ¿no? Sí. Y yo veo a mis hijos cómo aceptan, te ven con la tarjeta de crédito y te miran como diciendo, ¿y por qué vas con eso? ¿Sabes? Como diciendo, si puedes llevarlo en el móvil, Sí. si puedes... Entonces, es verdad, ¿no? Y yo confío en que la generación esta que va a llegar ahora, para ellos el mundo blockchain, el mundo de la inteligencia artificial, el mundo del metaverso, va a ser su mundo. Es decir, lo van a hacer suyos desde el inicio y entonces les va a parecer lo más natural del mundo, ¿no? No van a tener que hacer un esfuerzo de adaptación. A mí me cuesta, a ti mucho menos, pero evidentemente cada generación vive, pues bueno, o nace con una tecnología que la acepta desde el inicio y les parece lo más normal, claro, no les cuesta. Bueno, Pablo, volviendo un poco al tema de la inversión, hay muchas formas de invertir. Podemos invertir a través de un banco, con un broker más general, menos general. ¿Tú qué forma de invertir recomendarías para diferentes perfiles? A ver, yo diferenciaría entre el scalper o el inversor de cortísimo plazo, que es el típico... Eso es impresionante, ¿eh? Eso es una locura. Eso es impresionante. Yo sigo algunos que hacen scalping y digo, madre de Dios. Es no una sé. locura. Sí, es estar todo el día mirando un mismo sí. gráfico, no actúan normalmente sobre un solo activo Sí. y están tomando decisiones cada pocos minutos, ¿no? Entro, cierro, amplío, cierro otra vez y una y otra. A mí eso no me gusta porque básicamente no te permite hacer el resto de las cosas que a mí me gusta, que es leer mucho, tener un enfoque macro, tener una visión de medio largo plazo, pero el respeto de la actividad me parece apasionante y dificilísima. Creo que hay poca gente que lo haga muy bien. Esos normalmente utilizan pues plataformas que tienen unos costes de comisión muy bajos, porque como están entrando y saliendo continuamente, ahí la comisión es vital que sea muy baja. Y mucha liquidez, tienen que ser activos muy líquidos. Después estaríamos en el bloque de los swing traders, que es, yo me clasifico ahí cuando jugueteo con el mercado, ¿no? Que es, me meto para estar unos pocos días a unas pocas semanas. Una oportunidad que veo en el petróleo que pueda llegar a 100, pues igual invierto algo, me meto, estoy un tiempo, si sale bien, salta el stop, pues mal. Lo mismo lo puedo hacer a lo mejor porque creo que va a caer el DAX o va a caer el SP y a lo mejor abro una posición corta y estoy durante un tramo para ganarle un 6%, no mucho más. Pero eso nunca representa, en mi caso al menos, una cantidad grande. Yo al final las cantidades grandes las muevo con mi patrimonio personal y ahí no tomo decisiones relacionadas con la coyuntura, sino con la situación estructural. Es decir, me pregunto muchas veces, ¿hay que estar en bolsa? ¿En qué bolsa? ¿Hay que estar en bonos? ¿En qué bonos? ¿En qué duración de bonos? ¿Quiero tener criptos? ¿Cuáles? ¿A qué niveles quiero incrementar posición? ¿Hasta dónde lo voy a llevar? ¿Dónde lo voy a liquidar? ¿Qué hago con el oro? ¿Lo tengo? ¿No lo tengo? ¿Diversifico entre oro y plata? ¿Qué parte quiero en inmobiliario? Y esas son decisiones que tomo a lo mejor una vez al año, ¿no? Tengo más o menos claro lo que quiero hacer. A veces no surge. Yo, por ejemplo, liquidé la mitad de mis posiciones de cripto relativamente bien, muy cerca de máximos, pero quería comprar Bitcoin a 10.000, ¿no? Y no llegó. Se quedó ahí a 15.000 y pico. Bueno, no le he comprado otra vez. Estoy esperando a ver. Nunca se sabe. Igual llega. Entonces te marcas como escenarios. A veces funcionan, a veces no. Tienes que tener claro si quieres tener más peso en conceptos defensivos o en agresivos, si crees que lo peor ha pasado ya y tienes que buscar el reentrar al mercado, o por el contrario crees que lo peor está por llegar, en cuyo caso tienes que tener lo más difícil, que es la paciencia, la disciplina, de decir, no, mira, mi escenario sigue ahí vigente, no ha ocurrido lo que yo esperaba, no voy a perseguirlo, no voy a montar en esta especie de locura de persecución de determinados activos o determinados índices. Y yo esas inversiones las hago dependiendo, o sea, cuando invierto inmobiliario hago en activo real, no lo hago a través de REITs, por ejemplo, ¿no? Cuando invierto en bonos, normalmente no lo hago a través de ETFs, no me compro un TLT de más de 20 años, sino que me compro un bono específico. Digo, vale, yo por ejemplo, pues cuando en 2020 compraba inmobiliario, dije, yo era creyente de la inflación por lo que habían hecho los bancos centrales después de la pandemia, y entonces decía, joder, si va a haber inflación, hay que tener algo de deuda. No quiere decir que no te lo puedas permitir pagar, simplemente dices, se va a deflactar la deuda igual que vas a perder capacidad adquisitiva de tu dinero, con lo cual
esa hipoteca a 1,40 fijo es un chollo. ¿Por qué? Pues porque 1 año y medio o 2 años más tarde puedes comprarte un bono de la misma duración que la hipoteca y te da un 4 y pico, con lo cual tú ya tienes arbitrada una posición hasta el vencimiento, que es una pasada. Es como decir, yo no me preocupo ya ni de lo que pase con los tipos ni de lo que pase con el bono, eso está casado y me da un 3 y pico % de rentabilidad, todo de spread, ¿no? Anual. Miro mucho ese tipo de conceptos. Luego, el oro, pues si no te gusta la divisa fiat, que a mí me parece que es una divisa que está muerta del sentido de perder continuamente capacidad adquisitiva, busco alternativas. No quiero tener todo, quiero tener algo en cripto, quiero tener algo en oro. Y me voy mucho por ese tipo de ideas, ¿no? El oro, la gran pregunta, físico, lingotes, es un activo sintético. Y todo tiene ventajas e inconvenientes. Si es físico, tienes que almacenarlo en algún lado, te lo pueden robar, ¿no? Y yo al final dije, bueno, pues uno sintético, pero con réplica física, de manera que yo no tengo el oro, pero se supone que el fondo que lo compra sí lo tiene que tener. Bueno, al final depende mucho de tu perfil, depende de tu patrimonio. Yo siempre digo que jamás le daría los mismos consejos a mi padre de 91 años que a mi hijo de 25, porque es de cajón que están en fases distintas de vida. Mi padre no va a tener tiempo de recuperar en el largo plazo lo que pierda, mi hijo tiene toda la vida por delante. Entonces hay que ser un poco prudente, ¿no? Y la gente que da consejos genéricos, a mí me parece que es una muestra de falta de conocimiento. Es muy complicado y además yo creo que sobre todo con las nuevas generaciones de inversores que surgen, entramos más en unas cuestiones casi pseudo-ludópatas que inversores, porque yo lo veo en el perfil de no tienen una mentalidad de querer mantener, sino más bien prefieren perderlo todo con la promesa de poder duplicar, y duplicar a algunos les parece poco, ¿sabes? Sí, totalmente. O triplicar o cuatriplicar. Y claro, al final es un enfoque que abre nuevos horizontes en el mercado, porque antes, ¿quién invertía? El que sabía invertir y que se dedicaba a invertir. Ahora te metes en Robinhood o en cualquier broker y puedes hacerlo con un clic. Y creo que entra un nuevo perfil de inversor retail que antes no lo teníamos ni tenía esa facilidad de invertir tan rápido. Totalmente. Yo creo que hemos democratizado la inversión, pero además en un momento donde se ha creado la expectativa de que gestionar el riesgo no es necesario. Yo que vengo de un mundo donde he vivido muchas crisis y muy, muy duras, el gestor bueno es el gestor de riesgo. Y luego, una vez determinas cuánto riesgo quieres asumir, ves cuánta rentabilidad puedes conseguir. El orden es ese, no al contrario. Ahora la gente, como tú dices, es yo quiero triplicar. Digo, has empezado mal la ecuación. La ecuación es cuánto estás dispuesto a perder. Sí. Pero eso ni se lo han planteado, ¿no? O se lo plantean y se lo plantean mal, porque te dicen una cosa y en cuanto yo, por ejemplo, a veces digo, estoy comprando China o he comprado China con una visión de 5 o 10 años, ¿no? La bolsa. Y la gente me dice, ay, y explico el porqué. Qué interesante, tal igual. China baja durante una semana y la gente, ¿qué pasa? Tío, esto no funciona. Y digo, la parte de 5 a 10 años vista se ha quedado, ¿dónde se ha quedado? ¿No? Digo, es que yo no estoy mirando todas las semanas lo que hace China. Totalmente. Yo tengo un entorno y tengo unas ideas y si no funciona ya lo liquidaré. Pero mientras la base, el argumento que he utilizado para comprarlo siga ahí, estoy comodísimo. Aunque esté perdiendo, es que me da igual. Es que como tú decías antes, lo de la paciencia, es decir, es que la inmediatez con la que todo el mundo quiere la recompensa es enfermizo. Totalmente. El éxito de TikTok es la inmediatez, esa dopamina continua, ¿no? Y es como, a mí me decían, es que un vídeo si no engancha en 2 segundos, hacen así, digo, ¿se nos ha ido la pinza o qué? Es absurdo, hemos creado una sociedad donde necesitan el éxito de forma inmediata y yo vengo de un mundo en el que dices, no, te planteas objetivos a largo plazo, ¿no? Corres maratones, no sprints. A mí esto me parece muy peligroso, sobre todo de cara a las nuevas generaciones, porque yo creo que se van a generar unos déficits de atención enormes. En el sentido de o me estimulas automáticamente o no voy a ser capaz de mantener la atención más de 20 segundos en algo. Totalmente. Mira, yo una de los cabreos mayores que me pillo siempre cuando hablo con mis hijos y tal, y les quiero muchísimo, pero hay veces como que tienen el titular muy claro, ¿no? Lo han leído en Twitter o lo han leído en X, como le llamen ahora, ¿no? O se lo han pasado unos a otros y es como, y desarrolla el titular. Ah, no, la noticia no la he leído. Y es como, tío, es que lo importante es la noticia. Y no solamente hay, cómo la han contado en 3 sitios distintos. Totalmente. Yo, por ejemplo, me leo 2 periódicos, mientras me tomo el café me voy leyendo varios periódicos, me leo resúmenes de periódicos que hacen en algunas newsletters, porque lo que quiero es como
la misma noticia contada de manera distinta. Claro, porque es lo que te da la riqueza y dices, mira, estos lo ven de esta manera, estos de otro, y muchas veces son ideologías que ni siquiera van conmigo, ¿no? Pero me parece muy bonito el decir cómo lo cuentan los de la izquierda y los de la derecha, ¿no? Y luego tú tienes tu opinión, tú generas tu propia opinión. Y creo que hay que tener, pero eso requiere trabajo, hay que tener la humildad de decir, antes de expresarme, me voy a formar, me lo voy a currar. Y claro, en esta sociedad que tenemos, casi nadie quiere hacerlo. En las redes sociales todo el mundo opina sobre lo que tú dices o lo que yo digo, casi sin haber visto el vídeo entero. Te cortan un trocito. O la miniatura. Efectivamente. A mí me alucina, ¿no? ¿Y cómo ha salido con este? Digo, pero vamos a ver, tú has escuchado lo que he dicho. A mí, por ejemplo, cuando fui a Mundo Cripto a la charla aquella, antes de ir, bueno, un linchamiento social, pero ¿cómo se te ocurre meterte? Digo, pero si no sabes lo que voy a decir. Sí. Digo, espérate a escucharme, ¿no? Al menos, digo, me estás metiendo en la cabeza en el patíbulo, tío, antes de saber qué opino. Pero bueno, es lo que tenemos. Además, me acuerdo que nos encontramos en esa etapa del mercado que estábamos ya, que todavía no estaba aceptado, pero ya venía todo lo peor prácticamente. Sí, porque hay mucha gente además que tiene como, yo digo, el veredicto antes de escuchar los argumentos. Es como si tú vas a un juicio y en el jurado ya hay una parte que dice va a ser inocente y otra parte que va a ser culpable. Y es como decir, tío, pero tendrás que escuchar al fiscal y al abogado, ¿no? Es que estamos en esa sociedad que da la sensación de que digas lo que digas, no vas a convencer al que está en el otro lado y el que te quiere, da igual lo que digas, te va a decir que está bien, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece una pena. Yo también creo que hay que saber filtrar en qué pones atención, porque al final Internet te da una ventana súper grande de estímulos, de opiniones, y tú también tienes que tener claro que tú eres quien decides a lo que le pones atención y a lo que no. Yo lo he vivido porque yo empecé joven en todo esto y al principio tiendes mucho a poner el foco en... A lo mejor ha habido un tío que me ha puesto una cosa mala. Pero cabrón, si tienes 40 buenos, ¿por qué te fijas en el malo? Sí. No estamos acostumbrados a la crítica o que nos lleven la contraria, pero yo con el tiempo me he dado cuenta de que tienes que un poco asumir tu rol. Es decir, soy una persona que me expongo al público, soy como... Para ellos no soy como su amigo o una persona, soy la tele y cuando tú, por ejemplo, yo qué sé, estás viendo el fútbol, pues dices barbaridades del futbolista que ha fallado el penalti, ¿sabes? Pero no lo dices de una manera personal, pero tú en cambio te lo tomas a lo personal, cuando en realidad la gente no lo dice tanto a lo personal. Sí. Bueno, lo primero que me hace gracia es cuando dice, yo empecé joven como si no lo fueses ahora, pero vamos. Bueno, pero es que tenía 17 años, imagínate, ya. Ha pasado mucho tiempo. Pero es verdad que tendemos a prestarle más atención a la crítica, lo cual es una falta de respeto hacia los que te dicen cosas de feedback positivo. Totalmente. Porque dices, ¿por qué este tío que te calienta resulta que te capta la atención más que yo que te estoy diciendo que me gusta, ¿no? O sea, que eso por un lado. Y luego es cierto que vivimos en un mundo donde no puedes contentar a todos, ¿no? Yo al principio me pasaba, llevo mucho menos tiempo que vosotros, pero es verdad que intentabas como argumentar, ¿no? No, es que no lo ves como lo veo yo y de repente dices, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cuánto de mi tiempo estoy dedicando a intentar convencer al 100% de mi audiencia de que el paso que he dado es el correcto? Digo, no, mira, yo al final muchos de los comentarios que hago ahora digo, pues esto es muy sencillo, yo voy a un restaurante, no me gusta la comida y no vuelvo. Lo que no hago es volver todos los domingos a criticar al tío lo mal que cocina y digo, y tú es lo que estás haciendo con mi canal, si a ti no te gusta, yo tengo localizados a varios los típicos haters, ¿no? Digo, pero tío, si es muy sencillo, si no te estoy cobrando, deja de ver mi contenido, vete al contenido que te gusta, es lo que hago yo. El tiempo es muy limitado como para perderlo en algo que no te convence. Pero no, está esta comunidad que digamos que le encanta estar detrás, mal metiendo. Pero bueno, como dices tú, es parte de este negocio. Pero ¿no? Eso es mucho de la comunidad de inversión. Yo creo que hay como una especie de toxicidad, de tener como una superioridad moral, de querer ser el que siempre lleva la razón o el que sabía lo que iba a pasar. Eso de ir buscando a otro que dijo una cosa, esperando que en algún momento baje para decir, mira, ese se equivocó. Hay como ese... Y no asumir tus propios errores. Yo creo que hay un deseo... Mira, yo cuando mis hijos iban al colegio, ahora son un poco más mayores, me acuerdo que se decía esa frase de he sacado un 10 y me han puesto un 4. Digo, no, a ver, si has sacado un 10, has sacado un 4 o te han puesto un 10. Pero lo que no puedes hacer es quedarte tú con el éxito del sobresaliente y pasarle el suspenso al profesor como diciendo es un desgraciado.
Pues en las inversiones pasa igual, tío. O aciertas todas tú, o fallas todas tú, o has delegado la gestión en un profesional y entonces el profesional es el culpable de cuando ganas y cuando pierdes. Pero lo que no puede ser es que solamente vayas a criticar cuando las cosas no han funcionado. Sobre todo si no te está cobrando, si lo ha hecho con toda su buena voluntad y si además te ha dicho que muchas de las estrategias que él hace normalmente no salen bien, ¿no? Pero eso es un tema de la cultura financiera que tenemos en este país y en general. Es que yo también lo que he percibido mucho con la gente es que se percibe también la inversión como si fuera algo que solo se tiene que ganar. O sea, yo muchas veces lo veo que estoy en Twitch en directo y me dicen, Víctor, ¿me puedes decir algo seguro con lo cual invertir? Y yo, a ver, es que no hay nada seguro. O sea, ni lo más seguro que te pueda decir es totalmente seguro y probablemente podría ocurrir algún escenario en el cual esto no fuera bien. Claro. Y creo que la gente lo entiende como unidireccional, solo puede subir. Total. No entienden también el hecho de que pueda haber un ciclo bajista. Es como que, hombre, las cosas suben, pero también bajan. Hombre, claro que bajan. Y se puede ganar dinero a la baja. Efectivamente. Yo siempre he dicho que el éxito de un buen gestor, cuando llevas muchas décadas, al final descubres que es que cuando aciertas, ganas más de lo que pierdes cuando fallas. Porque fallas muchas veces. Lo que pasa es que te das cuenta que no estás en el lado correcto del mercado y aprendes a cerrar esas pérdidas y asumir pues un coste que te puedes permitir. No dejas que se convierta en una bola de nieve gigante que se quede con toda tu cuenta, tu patrimonio. Entonces, si vas con esa mentalidad, dices, pues claro que va a haber fallos, por supuesto, faltaría más, vamos. Y si no hubiese fallos, evidentemente serías un superdotado. Total. Y no sé si existen, yo no he conocido ninguno que no falle, y llevo casi 40 años en esto. ¿Cuál fue el primer valor que compraste? Mira, cuando mi padre vio que me gustaba lo del tema de la bolsa, me dejó su cartera, y esas carteras eternas que nunca había movido, ¿no? Sí. Y yo lo primero que hice fue venderlo todo, y me acuerdo que... Dime que no te compraste un coche con eso o algo. No, pero liquidé todo, las tabacaleras, las Matilde que llamábamos a las telefónicas, unas sevillanas. Casi le da un infarto, tío. O sea, me dice, ¿pero qué coños has hecho, tío? Digo, pues tendré que tener liquidez para poder comprar otra cosa. Sí. Me decía, pero no me jodas. Has vendido todo fiscalmente y me va a crujir, tal. Digo, joder, pues eso es que ni se me había ocurrido, tío. O sea, era como el disparate y compré algunas compañías distribuidas en el IBEX o en la bolsa general, pero sin ningún criterio, no tenía ni puñetera idea. O sea, esto de que te metes en el mercado con muchas ganas y encima pillé, en el año 86 el IBEX subió como un 70%, año y medio. O sea, una barbaridad. Creo que eso no lo volvemos a ver nunca más. Una barbaridad. Sí, pero era el preámbulo del 87, tío. Y yo iba por casa como un pavo real. Yeah. O sea, el mejor inversor que hay, tío. Mi padre decía, este chaval, joder, tendrá talento, tal. Llegó el 87, es que no me enteré de nada, tío. Yo, claro, no había internet, con lo cual intentabas enterarte por los periódicos de lo que estaba pasando. El lunes negro. Y dice, ¿qué es eso el lunes negro, tío? Tal, bueno, y perdí, bueno, lo vendí cerca de los mínimos, además, ¿no? Joder. Y fue una lección buenísima, que me pasase en aquel momento con el dinero de mi padre y no con el mío. Y luego la cura de humildad, ¿no? De decir, acabas de descubrir que no sabes nada de nada, ¿no? Y que has comprado tarde, has vendido abajo. Y fue un buen inicio, fíjate. Luego me metí en el año 88 en la tesorería de Banco Santander haciendo prácticas y ya iba con una mentalidad de una primera experiencia concentrada en 6 meses, que valió su precio en oro. Me hace gracia porque yo también, digamos que la primera inversión que hice, la hice también así, en plan, dije a mi padre, déjame la tarjeta. Y esto viene porque yo tenía un profesor en la ESO, que nos hizo en economía un torneo que dijo, mira, había una bolsa virtual del IBEX y dijo, el que al final de curso haya ganado más, le pongo un punto más. Entonces me empecé como un poco a picar, ¿no? En plan de... Fue una mala etapa porque fue cuando hubo que rescatar los bancos y demás. No fue una buena etapa. Y me acuerdo que le dije a mi padre, déjame la tarjeta que voy a invertir. Y me acuerdo que invertí en petróleo. Joder. Pero porque para un chaval, pero el análisis era como más sencillo desde mi punto de vista, porque al ser un cártel es como que las decisiones están más centralizadas y es fácil ver cuando puede haber más una subida de suministro, puede bajar. No lo llevé mal, pero en esa época no sabía muy bien lo que era un stop loss y lo que era esas cosas así, pero bueno. Yo no tenía idea de nada, o sea, por eso a veces cuando veo a la gente joven ahora invertir, me recuerdo a mí mismo, ¿no? Digo, joder, tú hiciste lo mismo, ¿no? Y no pretendo, o sea, nunca pretendo el llevarlo por el lado de no puedes, porque no eres quien para decirle a la gente lo que puede o no puede hacer, pero sí
sí puedes decirle, yo estuve ahí. Además es una buena forma de entrarles, no decirles te estás equivocando, sino decirle, mira, ese error yo lo cometí. Y en el momento en que tú te haces víctima de lo que les podría pasar, te escuchan con otros oídos, ¿no? Es decir, yo estuve ahí y la cagué de esta manera. Si quieres te cuento cómo fue, pues si te sirve de algo, ¿no? Y ya no vas con la soberbia, sino que vas con el ejemplo de ojalá me hubiese contado a mí alguien en aquel momento para haberme ahorrado algo de dinero. Pero también te digo, ayer es el aguafiestas. Es que yo lo recuerdo de hace 2 años en cripto que tú decías, yo me acuerdo, me acuerdo, es que perfectamente, en Twitter, tengo hasta los tweets por ahí, yo voy saliendo de Solana, voy saliendo de Luna porque hay bastante profit ya. La gente, no, esto acaba de empezar, todavía queda, lo ves con perspectiva y es como, madre de Dios. Claro, la gente lo que quiere es que siga subiendo. Sí. Entonces, el que tú digas, yo ya con esto estoy contento, si sigue subiendo, bueno, yo ya he tocado mi objetivo, es como que eres un aguafiestas. Y claro, la gente quiere sesgo de confirmación. Pero Víctor, en el fondo, la gente tiene más aguante a las pérdidas que a las ganancias. Yo siempre digo, o sea... Cuando estás ganando, el deseo de multiplicar, además haces eso del cuento de la vieja, ¿no? De como ella ha ganado tanto, si ahora sube tanto más, hacia abajo aguantan y aguantan y aguantan. Digo, pues es al contrario, la pérdida debería quemarte las manos y el beneficio dejarlo correr, pero hasta ciertos niveles. Yo, por ejemplo, cuando me salí también de criptos y lo comenté, la gente me decía, ¿y por qué lo has vendido? Tal. Y digo, pues un 300% es que en muy poco tiempo. Digo, ahora ya sé que la inversión, lo que me queda, que es la mitad, si se va a cero, pues sigo ganando dinero, porque saca un 300 por un lado, por el otro perdería un 100 sobre la mitad. Digo, ya da dinero, digo, pues ya duermo súper tranquilo. Y si no corrige, pues mira, me queda la mitad. Es como, digo, estoy gestionando el riesgo otra vez, no la expectativa. Y dices, ¿quién sabe? La gente me decía, ¿y no va a llegar a 150.000 Bitcoin? Digo, yo ya me gustaría saberlo, no tengo ni la más puñetera idea. O sea, el mapa de probabilidades es casi infinito. Con lo cual, y en un activo tan novedoso como este, porque en el oro tú puedes estudiar pautas de hace siglos, pero en criptos dices, pero si muchas tienen 5 años de vida, no tienen más. Dices, pues es muy difícil, ¿no? Ni siquiera con análisis técnico puedes hacer proyecciones de largo plazo. Y que hay mucha manipulación en el mercado cripto. Totalmente. Muchísima. Así que bueno, hay que ser prudente, evidentemente. Sí, totalmente. ¿Qué te iba a comentar, Pablo? Respecto a tu cuestión más personal, eres una persona con discapacidad, ¿cómo ha sido el asimilar todo esto? Mira, yo tengo una enfermedad degenerativa que desde nacimiento, ¿no? Y he pasado por... He tenido la grandísima suerte de vivir en una familia que lo ha hecho de 10, ¿no? Tengo un hermano un año mayor que yo, una hermana 3 años menor que yo, no tiene ningún problema ninguno de los dos, y mis padres nos han dado el mismo trato siempre. Y ejemplos, pues yo sé, con 11 años yo y 12 mi hermano nos compraron una moto, vivíamos en Pozuelo, que era un pueblillo de nada, era un pueblo lo conozco, Pozuelo, sí. Pero era carreteras de tierra, o sea, es que aquello no se parece en nada ahora, que hay 88.000 habitantes, ¿no? Bueno, yo diría que es el mejor pueblo que hay en Madrid, porque después yo creo que de La Moraleja. La verdad es que el municipio, sí, hay un nivelazo, han venido muchos jugadores del Madrid a la finca y bueno, pues ya sabes lo que pasa cuando, ¿no? Cuando se junta pues poder adquisitivo en una misma zona. Pero en aquella época era un pueblo. Yo me acuerdo que iba al colegio, mi padre nos compró la moto, ibas sin casco y nos decía, como piséis el asfalto os quito la moto. Y a mí no me dijeron, tú no puedes conducir la moto, ¿no? No, mi padre decía, a ver, ¿cómo? Me acuerdo que fuimos a la tienda y era como, prueba a arrancarla, a ver si puedes, tal. De hecho, la segunda moto, que fue una Enduro, una Montesa, el arranque era tan duro que yo decía, yo arranco con la mano, yo agarraba la palanca y me decía, pero no, con la mano no, porque cuando vuelve te puede dar un golpe, o sea, pero que en ese momento lo fácil hubiese sido decir, no, tú no, tío, tú no, tu hermano sí, que conduzca, que te lleve, pero no. Y cuando me fui a Estados Unidos, que en aquella época no había internet, y es como que te ibas un año al extranjero y te ibas de verdad. Sí, o sea, que no sabías desconexión mucho. Absoluta. Pues mis padres me mandaron para allá, que imagino que estarían acojonados, ¿no? Decir, si le pasa algo y tal. Entonces yo he tenido siempre esa sensación de que era uno más en todo lo que hacíamos. Aprendimos a patinar sobre hielo. Claro, yo no podía patinar, pero yo ponía los pies rectos, porque en aquella época no iba en silla de ruedas, me agarraba al jersey de mi hermano y mi hermano era el que hacía el movimiento de patinaje y yo iba enganchado como detrás. Era un mundo como muy curioso y a mí me hizo generar una forma de ser, ¿no? Y la forma de ser es, con todos los inconvenientes que tiene, tú puedes llegar a hacer lo que hacen los demás, pero lo tienes que hacer de una forma distinta, ¿no? Y yo siempre hablo que el salto de la superación personal es cuando tú entiendes que no debes decir no puedo, sino cómo lo hago. Sí. Te vuelves el raro y eso no quita para que sea un calvario. En el colegio, el bullying, entonces no se llamaba bullying, pero te puedes imaginar, ¿no?
Y eso te hace de una forma. Una forma, digamos, donde para mí la vida es un reto continuo. Y digo, bueno, pues ahora toca esto. Yo en 2013 decidí sentarme en la silla de ruedas porque iba con especie de muletas y me caía y me había luxado el codo 7, 8 veces ya. La última me rompí el pie, me hice un esguince de rodilla y ya fue como decir, tío, ¿cuál va a ser la siguiente? Romperme la cadera. Entonces empiezas a ponderar. Es muy mentalidad de trader, ¿no? Beneficio-riesgo. Y dije, ya tienes ¿Dirías que te estaba resistiendo como a aceptarlo? Sí, totalmente. Y además estaba haciendo una cosa que es muy mala. Estaba permitiendo que no asimilar que tenía que dar ese salto, estaba condicionando mi día a día. Ya buscaba excusas para hacer cosas que tenía que hacer y no las hacía. Yo que sé, me decían, oye, vete a una conferencia tal, y yo miraba y digo, no es accesible, ¿cómo voy a subir esas escaleras? Y me buscaba excusas, ¿no? De tal, es que no me encuentro muy bien. Y era como decir, joder, ¿qué estás haciendo si tú no eres así, no? Esas cosas son complejas, pero tienes que liberarte de esas ataduras. Tienes que decir, déjate de historias. La gente es más maja de lo que... O sea, creo que la crítica mayor te la haces tú mismo. Las trabas te las pones tú antes que el resto. El otro día llegamos aquí en el avión, no tenían cómo bajar, macho. Y automáticamente mi socio y otra gente, espera, no sé qué, te bajamos con la silla, te subimos. O sea, si tú no te cortas, la gente te va a ayudar. Entonces, yo a la gente que tiene dificultades le digo, tío, bastante complicado lo tienes ya, como para que tú mismo te pongas trabas. Vete a por todas. Yo buceo, yo esquío, yo he corrido una maratón con una handbike, tengo 3 handbikes. ¿Cómo se esquía así? Vas en una silla anclado y debajo tienes un monoesquí. Bueno, hay dual esquí, hay unos que son con 2 esquíes. ¿Sabes cómo es el sistema de las motos estas que llevan 2 ruedas delante que baten? Sí. Pues cuando vas con 2 esquíes es similar. O sea, tienen como un eje que gira y si vas que es lo que hacía yo, un monoesquí, llevas solo un esquí debajo. Pero vas con unas muletas que se llaman estabilos, que acaban en unos esquíes pequeñitos de unos 20 y tantos centímetros, con los que te permiten hacer estabilizaciones y sobre todo anclar en los giros. Y yo no esquiaba y mi hermana esquiaba toda la vida y me dijo, tienes que venirte, tío. Estamos en Sierra Nevada, hay unos zumbaos que bajan con las sillas adaptadas que van como bestias. Y entonces yo me fui a Buitaúl, lo descubrí allí, luego me fui a Vaqueira, después estuve en Beret, me enganché, acabé en Sierra Nevada. Parte de la historia acabó en Sierra Nevada porque bajando en una pista compleja me metí un guantazo y me fastidié el hombro. Y ahí el problema es que, claro, cuando te fastidias un hombro y solo te manejas con 2 brazos, es como que te quedas con la sensación casi de tetraplegia. Decir, ¿ya qué coño hago para vestirme, para ir al baño? Entonces dije, bueno, pues hay otras cosas que puedo hacer que no entrañan tanto riesgo, pero no me arrepiento de haber aprendido, de haberlo hecho durante años. Y pruebo de todo. La verdad es que siempre que surge la oportunidad digo, pues vamos a ver si se puede hacer y si lo disfruto. Hay veces que descubres que estás tan preocupado que no llegas a disfrutarlo y no lo haces, pero la actitud es probarlo todo. Totalmente. Y no hay límite. Realmente hay países más fáciles. Estados Unidos es una gozada, te lo ponen todo a huevo. Yo, por ejemplo, tengo una casa en la playa y me he comprado una moto eléctrica de 3 ruedas y voy paseando por la playa con mi mujer en las puestas de sol. O sea, si te buscas la vida, al final encuentras la forma de hacerlo, ¿no? Es cuestión de tener la mentalidad adecuada. Totalmente. Yo creo que esto también es muy parecido a la seguridad que tienes que tener en ti mismo respecto a enfrentarte a diversas cosas. A mí muchas veces me dice la gente, pero Víctor, ¿tú por qué no te preparas los vídeos? Digo, porque tengo la tranquilidad de que sé que mi cabeza va a encontrar la solución o va a seguir un flujo y tienes esa seguridad. Y creo que esto es muy parecido en el sentido, yo tengo la seguridad de que o yo voy a poder, o va a haber alguna solución, o alguien me va a ayudar. Siempre hay una vía de salida y no tiene por qué ser ninguna molestia. Yo creo que muchas veces en ese sentido las personas se pueden llegar a autolimitar, en el sentido de es una molestia. Mira, mi mujer es psicóloga, ¿no? Y muchas veces lo hablamos. Digo, ¿cuánta gente hay que no tiene ninguna discapacidad física y sin embargo apenas hace nada? Yeah. Y a mí me sorprende, ¿no? Y digo, yo juego al ping-pong, tengo una máquina que te devuelve las pelotas para entrenar y tal. O sea, yo hago muchas cosas, ¿no? Y digo, ¿cuánta gente esquía y bucea y juega al ping-pong o va a jugar al tenis y monta en bici y de repente descubres que hay mucha gente que no hace nada con un cuerpo que le permite hacer todo? Total. Y digo, pues es que el límite está en la cabeza. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo. Digo, si tú vas con la mente de a disfrutar, ¿no? Yo, claro. A mí no hay cosa... Hablabais el otro día de la felicidad, ¿no? En la pregunta última que os hacíais en la conferencia. Yo decía, jolín, tío, el probar cosas nuevas, el decir, pues mira, esto quiero aprender a hacerlo o esto quiero llegar a hacerlo. Es un reto
que cuando lo alcanzas te da una satisfacción enorme, ¿no? Y creo que es algo que hay que mantener vivo hasta que te mueras. O sea, cada vez serán retos distintos. A veces son más intelectuales, otras veces son más físicos. Digo, pero me parece que es una forma de vivir muy bonita, ¿no? Frente a la gente que apenas quiere cambiar lo que hace en su día a día, que yo me parece que es como estar encarcelado, ¿no? Y a veces que veo esa gente sin ningún tipo de estímulo, ¿no? Que digo, tío, es como vivir en una celda. Yo siempre he dicho, a mí me metes a picar tickets en una de esas de las autopistas, ¿no? De las barreras, digo, me has matado, tío, o sea, has acabado conmigo, o sea, esa sensación de vida de trabajo repetitivo, sin reto, yo me muero. Totalmente. Me muero. Mira, te voy a decir una cosa que a mí me pasa, y es que yo, por mi naturaleza, soy bastante introvertido, pero me ha tocado, en cierto modo, ser extrovertido para, digamos, que hacer lo que hago, porque me llegó y digo, me he hecho conocido. Y recuerdo que al principio, siempre que me tocaba hacer como cosas en público, era como... Mi cabeza inconscientemente a veces lo quería evitar. Pero aprendí mucho a detectar eso, el decir, Víctor, cuando tienes esta sensación, quiere decir que tú estás saliendo de tu zona de confort y esto te va a venir bien. Wow. Porque te curte, te da buenas habilidades. En plan, cuando te sientes así, siente que es un reto de verdad y ese reto te hace mejor. Y eso se lo intento explicar mucho a la gente, que cuando de verdad tengan miedo a algo, que no tengan miedo de equivocarse, que se expongan, que cuanto más se expongan mejor te haces y mejor te sientes luego, y que ese miedo está bien. O sea, porque todos tenemos nuestras habilidades sociales, nuestros... aptitudes, tu talento, pero tenemos también cosas que no nos gusta tanto y a veces creo que buscamos excusas para autoconvencernos porque no queremos ver una realidad que no nos gusta y es que a lo mejor pues tengo cosas que mejorar en mí mismo o hay cosas que me dan miedo, no pasa nada porque te dé miedo algo. Totalmente, mira, yo a veces en mi canal hago vídeos de pues, reflexiones personales que tienen que ver con esto que estás comentando, los miedos, la superación, tal, y una de las cosas que digo siempre es, tío, si tú no te caes, o sea, si tú no te tropiezas en tus intentos, quiere decir que no te has esforzado al límite. O sea, cuando tú vas al límite, tiene que salir mal muchas veces, porque te la estás jugando, ¿no? Esto es como si te voy esquiando y vas por la pista verde y sé esquiar, digo, pues no te vas a caer, evidentemente. Pero no mejoras como esquiador, digo... es esa pista complicada que hay ahí la que te va a exigir un poquito más, ¿no? Y si no te atreves a darlo y te quedas en tu zona de confort, fenomenal, pero no progresas. No. Entonces, en la vida es igual. Yo a veces lo que digo es, tío, tienes que forzarte un poco a superar ese límite que sabes que controlas, salir de esa zona de confort y cuando te caigas, en lugar de hacer un drama de ello, decir, a ver qué puedo sacar, qué lecciones he aprendido de por qué no debo repetir esto para que la siguiente vez no me caiga. Realmente. Y acabas de mejorar, acabas de dar un paso personal. Ya no es un tema profesional, es personal. Te has hecho mejor, has conseguido algo que antes no tenías y eso te tiene que llenar. Sí, yo creo que últimamente estamos como no poniendo, sobre todo a las generaciones más jóvenes, en entornos de incertidumbre que les hacen muy débiles frente a ello. Porque a mí personalmente lo que más me ha hecho crecer como persona es el meterme en entornos de incertidumbre y decir, pues no sé qué va a pasar, pero sé que de alguna forma lo solucionaré. Y creo que, no sé, a veces pecamos de proteger demasiado, de querer como dar un camino demasiado pautado, que hace que no tengan esa tolerancia a la incertidumbre. Es como, ¿y luego qué? Pues a lo mejor no te dice nadie nada, es un camino que tienes que crear tú. Sí, tenemos... Yo eso lo hablo mucho con mi mujer, ¿no? Hemos creado una generación demasiado protegida, ¿no? Tal vez nos hemos pasado de un extremo al otro. Y digo, mira, oye, no. O sea, una cosa es que yo siempre digo, está genial que se caigan de la bici. Está mal que se abran la cabeza, hay un punto intermedio, pero está muy bien que se caigan de la bici. Sí. Lo que no puedes hacer es ir todo el día al lado de la bici porque en cuanto el niño empieza a temblarle el manillar, tú le has mantenido y dices, no, esa no es la forma, tío. Así no se aprende a montar en bici. Totalmente. O sea, tú le vas guiando y hay un momento en que lo sueltas y sabes que se va a caer y no pasa nada. Sí, tenemos yo creo una sociedad tal vez demasiado protectora y no ayuda a que esa gente, que además hay un momento para caerte, caerte después mucho más tarde duele más. Es mejor caerte cuando toca caerte y aprender en ese momento que es el bueno. Y no estamos dejando que ocurra. Sí, totalmente. Mira, una de las cosas que más agradezco de mis padres es que cuando yo dije que quería una cámara, me dijeron que me la tenía que comprar yo. Porque eso me hizo ver, es decir, pues bueno, me voy a tener que tirar a lo mejor trabajando 3 o 4 meses para tener un poco ahorro para poder tener esa cámara, pero me hizo entender cómo funciona realmente el mundo. Y el mundo no funciona diciendo, mamá, quiero una cámara.
Bueno, ¿quieres una cámara? Cómpratela, búscate la vida para conseguirla. Y la tengo todavía por ahí. Digo, joder, mira, esto salió de un verano trabajando a media jornada, pero mira, ahí la tienes y has entendido cómo funciona realmente el mundo. Esa es es buena anécdota. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a veces comentamos en casa, ¿no? Cuando tengo a los hijos que están trabajando y se quejan, ¿no? Te pagan mal, te explotan, no sé qué. Digo, se acaba la conversación. Digo, vas con un iPhone 14, 13, digo, se acaba la conversación. Digo, ¿qué me estás contando? O sea, vas con un móvil de 1.000 pavos. Digo, ¿de verdad vas tan pillado de pelas? Cómprate, hay móviles de 200, 300 que funcionan de fábula. O sea, lo que no podemos hacer es quererlo todo. Está bonito soñar, pero hay que ser realista. Tú no puedes estar queriendo un trabajo maravilloso, pero solo de 8 horas, muy bien pagado, que te dé... Digo, no, o sea... Estas cosas no son así. No. Y os estamos enseñando muy mal si pensáis que son así. Todos hemos estado al inicio de un trabajo y hemos trabajado en condiciones económicas muy malas y eso nos ha curtido y nos ha enseñado. Y ahora es un poco como que entras en tu primer trabajo y casi te conviertes en un representante sindical, ¿no? Es que tal, es que me tienen. Digo, no, perdona, es que hay que ganarse. Sí. Hay que ganarse los derechos. Y lo que te está pasando no te está pasando solo a ti. Nos ha pasado a todos y no es malo que te pase. Porque pones en precio las cosas, como tú dices, empiezas a valorar lo que cuesta conseguir las cosas. Y eso te hace tener una perspectiva después, cuando llegas más arriba, de lo importante que es lo que has hecho al principio y lo que te queda por hacer. Yo creo que, por desgracia, la sociedad que tenemos ahora es un poco infantil. Sí. Es demasiado, no sé... Es un error, de verdad. Creo que estamos mimando mucho a los jóvenes. Algunos me pondrán a caer de un burro por decir esto. Bueno, yo tengo 5 hijos y creo que aprecian que les hable y les cuente las cosas como son y que no haga justo lo que creo que no hay que hacer, ¿no? Ojalá acierte. Y teniendo 5 hijos, Pablo, ¿cómo ves el futuro de España o a nivel general del mundo? Pues yo, por ejemplo, soy de los que les deseo que se vayan fuera a curtirse. Yo he viajado muchísimo, he tenido la suerte de poder viajar mucho toda mi vida, desde los 17 años. Yo con 18 me fui con mi hermano por toda Europa en un coche de tercera mano. Dormíamos dentro del coche, pero no teníamos pelas para pagarnos un hotel, por supuesto, ni siquiera un albergue. Comíamos de las latas que llevábamos en el maletero. O sea, fue... Como digo yo, hacer un interrail en coche casi, ¿no? En plan cutre. Y luego estuve estudiando en Estados Unidos y luego he viajado por Latinoamérica, he viajado en África, he viajado por Europa. Y creo que es muy importante que entiendan que lo que viven aquí es solamente un ejemplo pequeñito y no realista de cómo se vive en el mundo, ¿no? Yeah. Y me gusta que salgan, que conozcan otras culturas, conozcan otros ambientes, situaciones de otras personas y valoren lo que tienen. Me encantaría que trabajen fuera un tiempo, ¿vale? Que digan, tío, la vida es un cúmulo de experiencias y hay mucha gente que como que vive en un nido y se queda en el nido toda su vida, ¿no? Yo digo, no, vete a volar, vete para allá, vete a la cordillera, vete al pinar, vete al lago, tío, y luego vuelves y cuando ya tengas mucha experiencia decides qué quieres hacer con tu vida, ¿no? A qué te quieres dedicar. A lo mejor descubres que el trabajo que vas a hacer no es el que quieres hacer porque has conocido otras cosas que si no las conoces va a ser imposible que escojas que quieres hacer eso. Entonces la diversidad es un punto. Y yo en España pues siento que hay un gran deterioro, ¿no? A lo largo de las últimas décadas ha habido un deterioro tremendo. Yo nunca me meto en ideologías políticas, sino que hablo en general. Creo que hay una mediocridad política brutal y hay una forma de dirigirse a la sociedad que es tremendamente enfermizo, ¿no? Hay que buscar la política del esfuerzo, no la contraria. Y aquí estamos vendiendo la idea de vivir un poco del Estado. Y es como decir, por Dios, esto que me lo diga alguien que tiene 60 años, que lleva currando 40 y que ya quiere tirar la toalla, digo, lo puedo entender perfectamente. Digo, pero un tío de 22, 23, tienes que ponerle un cohete en el culo y que se quiera comer el mundo, hombre. Entonces... A mis hijos les intento enseñar que el mundo no acaba en España, que el mundo es muy grande y que den rienda suelta a sus sueños y que se quieren marchar, que se marchen. Y ojalá opten por marcharse. Y si no, que vean todas las posibilidades en el sentido más amplio de la palabra, tío. Que no se queden en lo que parece que la sociedad les obliga a hacer, ¿no? Es como, has estudiado esto, tengo que. Digo, no, tienes que. Has estudiado esto y si no te gusta, pues a otra cosa. Yo, por ejemplo, de un hijo que es informático, le digo, la IA, digo, se va a cargar tu trabajo, tienes que
te tienes que alíate con ella. Te tienes que reeducar, tienes que hacerte experto en esto, ¿no? Sí. Digo, y esto no, hace 2 años este mensaje no se lo daba porque no conocíamos esto. Digo, pues surge, pues adáptate. Ya está. Además que está avanzando a una velocidad que es espectacular. De vértigo. O sea, yo estoy viendo una capacidad de adopción de esto. Increíble. Y además que a la gente le gusta también, ¿eh? Disfruta de probarlo, de tontear, voy a pegar mi journey, o sea, Sí, alucinante. sí. Es impresionante. Yo creo que va a ser una revolución tecnológica parecida a la llegada de Internet. Y el que se quede fuera, pues va a perder una oportunidad tremenda, ¿no? Y solamente estar al día va a ser un trabajo. A mí una de las cosas que más me ha impresionado, el otro día probé una IA que era capaz de traducirme a mí en otros idiomas con mi tono de voz. Aluciné. O sea, me decía gente que a lo mejor era hindú. Víctor, es que eres tú hablando en hindú. Y digo, ¿de verdad que no se ve robótico? Sí, No, increíble. No, nosotros hemos probado con HeyGen, no sé si es la misma que has manejado tú, y a varios idiomas y se te ponen de corbata. Sí. Hay mucha gente que te dice, ya, pero es que eso te van a... La imagen, digo, mira... la imagen hace tiempo que es pública, ¿no? Yeah. Y sobre todo nosotros que estamos en redes, digo, tío, has puesto tu cara, has puesto tu voz al servicio de la gente en miles de vídeos. Sí. Si lo que pretendes ahora es que no sea tu imagen y tu voz pública, estás muerto, ¿no? Sí. Pero pasa con todos. Yo pongo el ejemplo siempre de cuando estás hablando con alguien y tienes los móviles en la mesa apagados y cuando acabas de hablar, si hemos hablado del 944, Porsche 944, te salen anuncios respecto a eso. Sí. Digo, tío, no es por nada. O cuando haces el clic al sí a las cookies, digo, estás cediendo tu vida a las redes en todos los días de todo lo que haces, ¿no? Y esto es espectacular. Igual que nos parece normal que YouTube te ponga subtítulos a tus vídeos en cualquier idioma de forma automática sin hacer nada, cuando te quieras dar cuenta vas a poder escuchar a aquellos que más te gustan hablando en tu idioma, pero con su voz, su tono, Total. su cara y con los labios sincronizados. Sí. Es increíble. Además, yo creo que no está tan lejos, ¿eh? Que No, estamos hablando de meses, igual. Bueno, adelante. meses. Sí, No. es increíble. O sea, yo creo que en lo que yo tengo al menos de recuerdo no he visto una adopción tan rápida en una tecnología como está viendo con las IAs. Sí, aparte, yo que sigo varias cuentas, por ejemplo, en X de gente que le gusta esto, solamente es una borrachera, ¿no? Te pones por la mañana y dices, no me jodas, otros 8 programas más que te cuentan que hacen tal cual. Sí. Es que evidentemente hay algunos que son mejores que otros, pero solamente mantenerte al día de lo que está surgiendo. Y va a ser exponencial, porque claro, se va a potenciar unos programas a otros. Ya están sacando, estaba leyendo esta mañana que DALL-E 3, la nueva versión de DALL-E 2, ya la tienes disponible gratuitamente en Bing, a través del chat GPT de Bing. Y es como decir, joder, lo quiero probar. Yo tenía ganas de llegar a casa para ponerme a juguetear, porque yo hago las imágenes con DALL-E 2 para los vídeos que hago de reflexión personal. Y pues tengo unas ganas de probar DALL-E 3 porque he visto las imágenes y son ya mejores incluso que las de Midjourney o Stable Diffusion. Y es como... No es mi trabajo, pero ya lo estoy usando para mi trabajo. Sí. Y va a pasar con todo. Va el Copilot y al final dices, tío, qué bonito el poder vivir esta parte todavía con ganas de aprender, sí. ¿no? Pero la gente joven es que no es que lo vaya a vivir, es que va a ser su día a día. Yo por eso cuando me preguntan, Víctor, ¿dónde crees que estará el mundo en 10 años? Digo, si es que ponte a pensar lo que era el mundo hace 10 años. Buah, si te cuentan lo que pasa a día de hoy hace 10 años... No te lo crees. Imagínate ahora con ese tipo de cosas que cada vez son más exponenciales. Es imposible inferirlo. Mira, yo recuerdo los 90, tío, antes de la llegada de Internet, y pienso ahora, y digo, ojo, es que ha sido un cambio 360 grados. O sea, pensar en las redes sociales en el año 90 y tantos, cuando llegaba Internet por primera vez y era en texto, era como decir, no puede ser. No. Yo, por ejemplo, soy de los que creo que el ordenador como... Ha tardado mucho en pasar, pero va a desaparecer el hardware que nos interconecte con... O sea, el teclado y el ratón, dentro de 10 años diremos, o sea, que tecleabais. Dirás, sí, tío, tecleábamos. A mí me dicen mis hijos que tú llamabas a Internet. ¿Pero cómo que llamabas a Internet? Digo, sí, con la clavija del teléfono se lo pinchabas al módem. Sí. Y me miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando, tío? Pero mi abuelo me decía que por la carretera de Madrid... No había semáforos e iban los carruajes, los tranvías, la gente andando en cualquier dirección porque no había carriles. No. Y yo le decía, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Moriría gente a patadas? Me decía, no moría mucha gente, de hecho moría muy poca gente. Era como un descontrol. Bueno, pues nos encontraremos, como tú dices, con algo que ni podemos pensar dentro de 10 años que nos parecerá ciencia ficción respecto a lo que tenemos hoy. Yo lo he comentado en el directo, digo, chicos, yo creo que estamos ante un punto en el cual probablemente en 15 años... las pantallas se vean como algo que no... ¿Qué era eso? Si tengo unas gafas que me enseñan todo con realidad mixta. Entonces, cosas que dices...
yo creo que no somos capaces de inferir semejante nivel de avance. Mira, le hice una entrevista que saldrá dentro de mucho a Tope de Gama, que sabes que lleva analizando pues, tecnología y especialmente móviles. Le dije, móvil de aquí en 5 o 6 años, ¿qué va? Y me dijo, no va a haber móvil. Digo, ¿cómo? Me dice, no. Ese periférico es muy antiguo ya conceptualmente. Tú llevarás unas gafas, por ejemplo, tus gafas normales, graduadas de sol, y tendrá... igual que la gente comparte redes sociales, si tú has decidido compartirlas, tú verás al tío normal y en realidad aumentada verás, por ejemplo, pues sus redes, LinkedIn, podrás los ojos entrar, ver su perfil. Digo, ¿en serio? Y me dice, sí. O sea, va a haber un cambio en la forma en la que entendemos las cosas. Las teles se han convertido en dispositivos smart que te permitan hacer casi todo lo que haces con el móvil, ¿no? Hace 5 años era impensable. Pues va a pasar con casi todo, ¿no? De repente vamos a decir, ostras, ¿cuándo desapareció el móvil? Yo empecé a trabajar sin ratón. El ratón fue un invento de Apple, de Macintosh. Y dices, pues desaparecerá el ratón, desaparecerá el teclado, será un mensaje de voz, ábreme tal. Tendrás un asistente virtual en el ordenador al cual le dirás lo que quieres que vaya haciendo y lo que quieres que vaya abriendo, y tus hijos te dirán, ¿y usabais una cosa, tío, con teclado que se llamaba QWERTY? Y si no sabías teclear, ¿qué hacíais, no? O sea, ya verás. Y lo enchufaba. Y bueno, el avance fue cuando sacaron los teclados inalámbricos. Y tus hijos se me darán de risa, claro. Sí, totalmente. Te iba a comentar, Pablo, política monetaria. ¿Cómo ves la situación con los tipos de interés? ¿Cómo crees que puede evolucionar el tema de la inflación? ¿Vamos a mantener una inflación alta durante más tiempo de lo que creemos? A ver, la política monetaria es una forma de gestionar cuánto dinero hay y a qué precio está en cada momento, que lo hacen muy mal los bancos centrales, lo han demostrado durante los últimos años. Pasamos por una década de estímulos que no hacían falta, con la premisa de que la inflación estaba muy baja. Ya me contarás qué problema hay que la inflación sea el 1%, era una maravilla. No como ahora, que la gente se siente mucho más pobre. Y a partir de ahí se hicieron barbaridades, tipos negativos, compra de deuda mansalva. Y luego llega la pandemia, se dispara la inflación por todas las medidas extra que vuelcan los bancos centrales, y ahora las están retirando como si fuese eso la peor decisión de su historia. Y nos falta por ver los efectos de lo que van a provocar esas subidas y retirada de liquidez a ritmos históricamente rápidos. Cuando llegue lo malo, la inflación no va a ser ningún problema, porque la demanda se va a contraer muchísimo y dejará de haber un problema de inflación. La pregunta es, después de eso, ¿cuál es el punto de inflación estable en el tiempo, ¿no? Y ahí hay es una pregunta, yo no tengo la respuesta clara, porque tienes dos factores deflacionistas: tecnología, que es potentísimo, cada vez hacemos las cosas más baratas y con menos mano de obra humana, que es cara. Pero luego tienes la globalización, ¿no? Que esa la hemos perdido completamente. Ahora ya hay una batalla entre BRICS y G7. Ya no es como antes de me llevo la producción donde sea más barato. No, ahora ya ves que la gente los americanos sacan la producción de China y se la traen a México o a Estados Unidos. Europa quiere fabricar sus propios chips ya aquí, no en Asia. Pero eso tiene un coste, porque cuando lo hacíamos en Asia es porque era más barato. Entonces, va a haber un nivel de inflación por la ausencia de globalización más elevado, pero la esperanza es que con la IA tengamos una revolución tecnológica tan brutal que abarate muchísimo, y entonces ganaremos en productividad. Por tanto, tal vez la inflación no sea tanto el problema. A mí lo que me acojona de verdad, Víctor, es qué va a pasar con el mercado laboral. O sea, igual que la revolución industrial provocó que un montón de trabajadores, lo que llamamos los blue collars, ¿no?, dejaran de tener puesto de trabajo en favor de los robots, las máquinas, etcétera. Eso era muy lento, tardó décadas en implementarse a nivel mundial, pero tú lo has dicho, la IA es que llega por días. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar cuando de repente, el otro día cuando leía la noticia lo de Gizmodo, que había despedido a toda la plantilla para sustituirla por 2 programas de IA? Digo, ¿qué pasa cuando eso empieza a convertirse en la norma? Generadores de contenido, traductores, toda esta gente, ¿qué va a pasar? Te lo llevo incluso más allá, un abogado. Que sí. Tú puedes coger una IA, le enseñas todo el código penal. Financieros como nosotros, los robo-advisors que no funcionan bien hoy, ¿qué pasa cuando la IA alimente esos robo-advisors y consigan rentabilidades mejores que las nuestras y digan, ¿para qué quiero yo a este tío? Y la industria de Wall Street es inmensa, ¿no? Y dices, ¿qué va a pasar en ese momento? Entonces, ni el sistema de pensiones está preparado para que haya una base de desempleo enorme, se va a colapsar.
ni estamos preparados. Bueno, yo cuando veo en el Congreso lo que discuten los políticos me echo a llorar, ¿no? Pienso, está como el mundo en el que ellos viven y el mundo real. Total. Y el mundo real tiene unos problemas brutales a los cuales no prestan atención y están discutiendo estupideces pasadas. Yo cuando veo que hablan del tema histórico digo, pero de verdad, o sea, de verdad estamos aquí. ¿Queréis que hablemos mejor de Napoleón o que hablemos de Carlomagno y por qué los romanos en su imperio? Porque igual hay que tirar abajo también el Coliseo, ¿sabes? Que es una muestra de emperadores que tenían esclavos. Es que me parece tan ridículo cuando dices, tú tienes un problema con la IA, chaval, que te está llegando, que va a generar un desempleo, que ya somos líderes en Europa de desempleo, por cierto. Digo, céntrate en esto. O sea, este es tu problema. Céntrate que estamos con un problema de medio ambiente de 3 pares de narices. No sabemos poner la lista de prioridades en el orden correcto, ¿no? Y eso me asusta, sí, claro que me asusta. Y también la crisis demográfica que vivimos. O sea, si las pensiones de por sí no son sostenibles, encima tenemos ahí una tasa de natalidad que no acompaña. Hubo un plan de pensiones que nace cuando la gente vivía 75 años. Ya tienes gente que vive 85, 90, incluso más. Y dices, con una natalidad que se ha reducido una barbaridad. Tienes pirámides que ya no son pirámides, son rombos. Algunos casos son pirámides invertidas casi. Y dices, ¿qué va a pasar? Y la gente como que mira hacia otro lado. Digo, hombre, que es que la esperanza de vida, una vez te jubilas, ya es de 20 años, que hay que financiar eso. ¿Con qué? ¿Con qué trabajadores? Estamos diciendo encima que la IA va a sustituir a buena parte de los trabajadores. Dices, tío, esto no es un problema de aquí a 50 años. Y con la tasa de paro juvenil que hay. La tienes ya, el problema lo tienes ya. Por eso cuando veo a empresarios que se les persigue o se les demoniza, que dan trabajo a mucha gente y se les persigue, y digo, o sea, el mundo al revés. Digo, por Dios, esta gente pone una medalla. Totalmente. Pero no sé, es una opinión a lo mejor que tengo yo, que soy más mayor, y ojalá me equivoque, pero no, el panorama no pinta bien. No, para nada. Y además que muchas veces es como muy incoherente porque precisamente en España se ataca mucho a empresarios que son precisamente locales, que son nuestros, que realmente dices, joder, esta gente debería ser referentes en el país. Luego tienes a otros empresarios que son globales, que es como por el hecho de que tienen un aura en la prensa mucho más bueno, parece que son distintos y a lo mejor hacen cosas peores que ellos, ¿sabes? Sí. No, yo en este viaje que he venido aquí, la verdad es que me quito el sombrero, ¿no? A la creatividad de la gente joven que he conocido, las ganas de emprender, la cantidad de gente a la que dan empleo en proyectos de innovación. Y muchas veces cuando miro Estados Unidos, yo que he tenido la suerte de vivir allí, pienso, qué envidia cuando ves Silicon Valley, cuando ves un poco esa mentalidad, ¿no?, de querer crear cosas nuevas, siempre dices, qué envidia. Y cuando de repente surge aquí un nicho de gente que hace cosas nuevas, que tiene ideas pues que antes no se habían desarrollado, digo, en lugar de ponerles una alfombra roja y facilidades, casi se hace lo contrario, ¿no? Y dices, qué lástima que tengamos esta forma de pensar. Y tal vez una sociedad que todavía una parte importante es muy envidiosa, ¿no?, del éxito. Dices, por favor, siéntete orgulloso de que haya gente así, no lo contrario. Eso sí, luego si nos sale un futbolista maravilloso nacional, estamos como locos. Y gana un dineral y dices, o sea, este sí, ¿no? Este puede ganar un dineral, a este no lo ves mal. Tenemos una forma de pensar muy curiosa, mala y curiosa. Sí, totalmente. Yo creo que al final eso es algo más bien cultural, que viene arraigado en todos nosotros y que nos pasamos de generación en generación. Sí. Y que hasta que no haya realmente un cambio significativo a nivel social de que por lo que sea haya un evento que haga que la gente diga, pues a lo mejor esto es bueno, y esto se vaya pasando, es muy difícil hacer esos cambios culturales, muy, muy difícil. Sí, es difícil porque también los propios padres de algunos de los hijos les inculcan unas ideas que son muy tradicionales, ¿no? No acordes y se perpetúan estereotipos también. Sí, efectivamente. Yo siempre tenía la sensación de que con el paso de generaciones vas quitando parte de los lastres que arrastramos, ¿no? Pero luego hay políticos que parece que se empeñan en que no abandones, o sea, de que no permitas que las nuevas generaciones se olviden. Porque se lucran de esos estereotipos. Sí, es increíble. Dices, avanza hacia adelante, no hacia atrás. O sea, olvídate ya, deja de traer miedos, deja de traer fantasmas, ¿no? Digo, sí, el futuro está hacia adelante. Y la historia se aprende, además. O sea, no hay que taparla. De la historia se aprende. Yo lo que me he dado cuenta, sobre todo aquí viviendo en Andorra, es que cuanto más relevante es la política en un país, más decadente está ese país. Sí. Te lo aseguro, aquí no se habla de política. Se hablan 4 cosas contadas, no es nada que sea de superestrella ni de circo. Hay cuestiones que se hablan, pero no es algo que divida en sí, de tú eres de este partido, yo soy de este.
No hay ese fanatismo y esa sensación de ser un hooligan de un partido político. Sí, yo siempre digo que el tiempo es muy corto como para perderlo en estupideces, ¿no? Y para mí la política es una estupidez tal y como se hace Es muy aquí. tóxico. Llega un momento en que digo, no vamos a avanzar, ni yo te voy a convencer de lo que tú no creas, ni tú me vas a convencer a mí, porque es la forma en la que la sociedad piensa, es perder el tiempo, ¿no? Es como decir, ya está posicionado, lo que te decía antes, ya ha sido juzgado. O sea, el juicio no ha empezado, pero el reo ya ha sido juzgado por el jurado. Con lo cual llega un momento y digo, pues si tienes esa mentalidad de que no vas a convencer a nadie, digo, no pierdas el tiempo, dedica tu tiempo a cosas mucho más constructivas, ¿no? Con lo cual yo a la política le dedico el tiempo justo para estar informado y para preocuparme, evidentemente, de hacia dónde vamos, pero lo justo. Intento no dedicarle mucho. Es que es muy desgastante, porque al final entras en una dinámica absolutamente irracional. O sea, no entras en cuestiones de honestidad intelectual, de vamos a intentar buscar soluciones, sino que son guerras de trincheras que no van a ningún lado, que no tienen ningún tipo de debate racional, sino que es un debate sucio, es un debate manipulado, un debate sesgado, y no hay honestidad respecto a ese debate. No, y además yo me he dado cuenta que, por ejemplo, el y tú más, ¿no? Y a un momento digo, y tú más, digo, eso quiere decir que, o sea, si tú has robado y tú más, el primero no ha robado. Digo, es que es como de broma. O yo robo, pero es que el otro también robó. Claro, es como decir, tío, si tú has robado es un delito, y si el otro ha robado más es otro delito más grande, pero eso no te elimina tu delito primero, ¿no? Pero luego aparte es que no tienen nivel. Es que cuando tú les escuchas, yo de verdad hay veces, esto a lo mejor sí es un tema de edad, ¿no? De cuando llevas mucho tiempo ya en el mundo y dices, qué poco talento tienen. Quitando contadísimas ocasiones dices... Y que no duran mucho en política. Qué malos son. Van allí y dices, pero esta gente no sabe hacer la O con un canuto. Y estos son los que lideran el país. Y a estos es a los que hemos votado mayoritariamente. Sí. Se te abren las carnes, dices, qué horror. Y no pasa solo en España, ¿eh? En Reino Unido, fíjate tú el circo que han tenido hasta... con Liz Truss, lo que duró en el poder, Boris Johnson, las fiestas... O sea, es que son unos cuantos, sí. En Italia, la movida con antiguo Berlusconi, acuérdate la que liaron... en el fondo, y en Estados Unidos, Trump y Biden, o sea, que hacen octogenarios luchando por mantener el poder de Estados Unidos, la primera potencia económica del mundo. Que dices, uno invitando a que invadan el Congreso, el otro que no se entera, que sale de las conferencias y no sabe a quién tiene que saludar, y saluda donde no hay nadie. Sí. Es como decir, pero esto es lo mejor. En 300 millones de habitantes, ¿esto es lo mejor que tenéis? No, a mí no me entra en la cabeza, tío. Yo intento pensar bien y creo que lo utilizan como una forma de distraer. En plan, prefiero de que la gente esté hablando de que Biden ha salido mal de a lo mejor de una conferencia, o que se ha despistado o se ha caído, a que esté hablando de sus políticas. Pues puede ser como lo que se denomina cortina de humo, ¿no? Como la película aquella tan bonita que hablaban de cuando Clinton tuvo el problema sexual con la becaria y salió la película, y era una réplica de lo que estaba ocurriendo en la realidad, ¿no? Vas a distraer la atención del público, ¿no? No sé si es eso. Ojalá fuese por eso. Sería una medida inteligente. Yo hasta dudo que haya una estrategia inteligente detrás. Yo, por ejemplo, a veces lo he comentado y la gente se reía mucho de Rajoy. Y yo digo, yo creo que Rajoy era un tipo muy inteligente y sabía hacerse el tonto cuando le tocaba hacerse el tonto y soltar una tontería para que no se viera lo demás. No lo sé. Había veces que cuando decía frases incoherentes yo decía también, digo, dime por favor que está ensayado, que esto no era es lo demasiado que da, recurrente. Que esto no es lo que da de sí este tío, ¿no? Sí. Pero en general, ya te digo, yo por ejemplo me fijo mucho en la parte de la política monetaria, la política económica que hacen, ¿no? Porque es tal vez el campo donde más cómodo me siento juzgando. Y lo veo y digo, no me lo creo. No me creo que Christine Lagarde sea tan mala, no me creo que el BCE o que la Reserva Federal no vea venir las cosas que vienen. O sea, me parece increíble. Creo que hay muchas veces un tema de lobby de poder, ¿no? En el caso de la Fed, los bancos, la industria... Bueno, cuando ves las películas de Big Short y todo esto, al final te das cuenta lo que se cocía en la cocina de lo que la gente no entendía, ¿no? De cómo... Por eso me hacía gracia lo de cuando decían lo de Wall Street Bets. Vamos a acabar con los hedge funds. Digo, ¿tú en qué mundo vives, tío? O sea, vas con un tirachinas y ellos van con armas nucleares, pero tú si quieres... La casa nunca pierde. Efectivamente. Vas a cargarte el casino. Digo, sí, claro, seguro. A uno sí, le podrás levantar la mesa y tal. A uno, a dos... Digo, pero el casino va a ganar, evidentemente. Totalmente. No tienes armas. ¿Cómo viste todo el tema de este auge de GameStop y demás? Yo a mis hijos les prohibía, les dije, como invirtáis no cenáis en casa, vamos, como metáis en esto. Pero no porque era un poco decir, tío, tenéis que tener la cultura financiera mínima para enteraros de dónde os estáis metiendo. Es que es un disparate.
Y digo, es que estas compañías pierden dinero. Sí. Entonces, oye, mínimo conocimiento de inversión tienes que tener, ¿no? Y yo me acuerdo que las respuestas eran, no, es que mi amigo se ha comprado una moto, es que no sé quién ha ganado no sé cuántos, es que este tío ha duplicado por tal. Digo, me da igual. Me da igual. O sea, sí, claro, y si te vas al casino igual pillas una buena racha y haces rojo, rojo, negro, rojo, aciertas y te vas con un pastizal. Digo, pero eso no quiere decir que seas un buen jugador del casino, o sea, eso es que has tenido una buena racha. Y de hecho ha pasado, AMC ha perdido el 97% de todo lo que subió, Pelotón está por debajo de como estaba en el año 2020, es decir, que quitando alguna compañía que todavía guarda como GameStop algo de recuperación, pero años luz de donde estuvo, el resto, la gran mayoría, están por debajo de cómo estaban en 2020, pero como tú has dicho antes, cuando en 2021 a principios yo decía, esto es una locura, te ponen a caer de un burro, ¿no? Diciendo, tal, o sea, el tío que nos quiere joder, claro, la nueva gallina de los huevos de oro. Y te digo, no, tío, es que esto hay que avisarlo, esto es un disparate. Y luego con el tiempo, pues se recogen los frutos de lo que has sembrado, el disparate y el fruto podrido, que son esas compañías, claro. ¿Crees que hay un mínimo de dinero por el cual se puede invertir? En el sentido de, a partir de aquí tiene sentido, o tengo 50 euros, ¿puedo invertir? Yo a mis hijos les digo que lo más importante es crear el hábito. Con 50 euros no vas a ganar nada, ¿no? Y dices, vale, pero creas el hábito. Si tú sacas de tu salario un 10%, aunque ganes muy poco, y eso te vas haciendo una pequeña carterita, aunque sea a través de productos tipo CFD que te permiten invertir cantidades muy, muy bajas, y te acostumbras a decidir cómo repartes ese pequeño ahorro, no te aporta nada realmente, pero sí generas una dinámica que con el tiempo, cuando vayas ganando más dinero, te va a ayudar a saber lo que quieres hacer con él. Esto es como la práctica de lavarte los dientes hasta que lo conviertes en una rutina, ¿no? Antes de acostarme me lavo los dientes y dices, bueno, pues esto hay que hacer igual. El dinero en la cuenta va a perder sí o sí. Pues tío, empieza a moverlo, aunque sea de forma que no te va a reportar ningún beneficio. Pero a la larga estás haciendo una inversión buenísima en tus conocimientos. Desarrollemos esto, que yo creo que esta gente que no lo va a entender. ¿Por qué el dinero pierde valor si está en la cuenta sin moverse? Si tú tienes en cuenta que un 2% de inflación, que es lo que un banco central te dice que es correcto y bueno, acumulado en el tiempo, hace que las cosas cada día o cada año valgan un 2% más. Si acumulas durante 10 años ese 2%, en 10 años es un 22%. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que valía 100, 10 años más tarde va a valer 122, ¿vale? En términos genéricos. Y dices, vale, pues si tú tienes 100 en la cuenta y los dejas en la cuenta sin remunerar y pasan 10 años y quieres comprar el mismo artículo que valía 100 y ahora vale 122, te faltan 22, tío. Si tú tienes 100 y no has hecho nada con ellos, dices, ahora me faltan 22 para poder comprarlo. Te digo, vale, eso es lo que ha perdido. En el momento inicial podías comprar el artículo y ahora ya no puedes porque te faltan 22. Eso es lo que ha perdido de capacidad de compra tu dinero. Si la inflación es más alta, pierdes mucho más rápido. Con lo cual, la idea es, ¿qué hago con esos 100 para que dentro de 10 años valgan 122? Porque lo que me quiero comprar va a valer 122, ¿no? Esa es la idea que subyace en por qué tu dinero tienes que tenerlo invertido en algo que te dé al menos la inflación, o serás cada vez más pobre. Es que yo creo que esto hay mucha gente que no lo entiende, porque ellos pensarán, yo tengo 1.000 euros en la cuenta, pero yo sigo teniendo 1.000 euros. Pero sí, es que tú tienes 1.000 euros, pero lo que hay ahí fuera vale más. Efectivamente. Y por lo tanto, tú con esos 1.000 euros que tienes no puedes comprar lo que hay fuera porque vale más. Esto, por ejemplo, en sociedades más rollo Latinoamérica lo entienden mucho más porque es mucho más flagrante. En el sentido de, pues a lo mejor voy a por el pan, vuelvo en 2 horas y vale un 10% más. Claro, porque el problema que tienen sitios como Argentina o Venezuela es que la moneda que ellos tienen no la quiere nadie. Ni siquiera la población. Entonces, como importan mucho producto de fuera, lo que cuesta en otra moneda es cada vez más caro porque su moneda cada vez vale menos. Y se sienten, bueno, allí se dan casos dramáticos de inflaciones del 100% o incluso de más del 100%, ¿no? Lo cual hace que quieran tener otra divisa. Por eso allí intentan comprar criptomonedas e intentan tener la economía dolarizada. Y es como, no, yo mi moneda no la quiero para nada, que sé que según la tengo ya vale menos por horas. Con lo cual es como quítamela de encima y dame otra cosa. ¿Cómo ves la posible dolarización de Argentina? Algo que ya ocurre de facto, es decir... informalmente.
Claro, todo el que puede no trabaja en moneda local, trabaja en dólares, ¿no? Bueno, Mieli es un personaje. A ver qué hace allí en Argentina da miedo, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que la sociedad cada vez vota más polarizada, ¿no? Tanto a derechas a izquierdas, pero cada vez más polarizada. Argentina es un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Es un país maravilloso que hace 50 años era un ejemplo a seguir, 50, 60 años, y que de repente dices, ¿cómo han podido llegar aquí, no? Porque han sido los políticos, yo creo, los que han creado lo que tienen. Y dices, ¿hasta qué punto una consecución de políticos desalmados, que lo único que piensan es en robar a la población, pueden cargarse un país hasta ese punto, ¿no? Y yo no sé qué van a hacer, pero lo que sí sé es que es dificilísimo. Cuando te has metido tanto en ese pozo oscuro, sacar a la gente de ahí, sacar al país de ahí, es tremendamente difícil. Yo sobre todo con todo esto intento ser franco porque me sigue mucha gente de Argentina y les veo ilusionado con Milei y les digo, aquí el problema no es que Milei llegue al poder, es que Milei pueda mantenerse el suficiente tiempo para que haya unas reformas lo suficientemente buenas para sanear a Argentina y que eso se note, porque hay muchos problemas. Yo creo además que, si te fijas, muchas veces el político va con una idea de lo que quiere hacer y luego dista muchísimo de lo que puede hacer. Claro. O sea, van con el sueño y se encuentran luego con la realidad. Sí. Y dices, miran los números y dices, aquí no me salen las cuentas. Claro, y de repente descubren que dices, no, tío, esto no se puede hacer. Me van a comer por los pies como intente hacer esto, ¿no? Y entonces se pliegan a lo que hacen casi todos, que es, vamos a mantener a la población más o menos contenta, entre comillas, porque lo otro es revolucionario, ¿no? Sí. Y creo que pasa mucho. Que hay que tener muchísima ética a nivel político para hacer lo correcto en detrimento de cómo te ven. Y casi ninguno es capaz de hacerlo. Yo creo que la política es que te destroza, porque al final entras en unas dinámicas en las cuales o eres parte de ello o sales de ello. Entonces, para sobrevivir tienes que convertirte en un tipo de persona que probablemente no te guste ser. Yo creo que es que no puedes llegar a la élite de la política sin aceptar las reglas de juego que ellos tienen. Totalmente. A mí muchas veces me han dicho, ¿tendrías qué tal? Digo, en la vida, o sea, es contra natura. Sí. Yo no podría estar en la política porque lo que representa la política hoy día va en contra de mis principios. Total. Y además hay una cuestión que no se plantea y es que te dicen, haz un partido nuevo, sí. Ese partido juega con desventaja por el hecho de que con los otros se asume que jueguen sucio. Pero si tú juegas sucio, ya les votan a ellos. Porque para votarte a ti, que ya también juegas sucio, vota a los de siempre. Totalmente. Yo ya te digo, yo creo que es una batalla perdida. Sí. Y a nivel global, creo que lo que estamos viviendo es un deterioro de la clase política a nivel mundial. No sé si tendrá arreglo. Pero ya no... Fíjate, yo me acuerdo de cuando yo era muy joven y hablabas en España de los Carrillos, los Fragas, de tipo de Suárez, ¿no? Y decías, creo que eran creyentes en su modelo, en su idea política y lo practicaban en persona. Era como decir, el que era en este caso Carrillo, vivía acorde a sus ideologías. Sí. Y el capitalista o de derechas que tenía su ideología y la representaba muy bien. Ahora creo que como que todo el mundo tiene la ideología que dice tener y luego la que practica. Sí. ¿No? Y dices, perdona, no pega nada tu estilo de vida con lo que dices que hay que hacer. Sí. Me tiene muy sorprendido. Sí. Y es lo que yo ya denomino hipocresía política. Digo, oye, cásate con lo que... En finanzas lo decimos muy fácilmente, put your money where your mouth is. Es decir, invierte en lo que dices, macho, no me cuentes una cosa y luego hagas otra. Sí. Pues yo creo que los políticos casi siempre dicen una cosa y luego hacen otra. Totalmente, muy de acuerdo. Bueno, Pablo, yo creo que nos ha quedado un podcast maravilloso, hemos tocado un montón de temas, ha sido un placer tenerte por aquí. El placer ha sido mío por venir aquí. Y nada, como última pregunta, ¿qué opinas de Andorra? ¿Qué te ha parecido Andorra? ¿Te planteas venir a Andorra? Sinceramente me ha dejado gratamente sorprendido. Conocía Andorra de hacía muchísimos años, no se parece en nada a lo que me he encontrado aquí. Y fíjate que siempre se ha hablado de Andorra por el tema fiscal, ¿no? Sí. Es muy curioso que ese es como el monotema. Y cuando yo he venido aquí, a este fórum que habéis montado, lo que me he encontrado es unas ganas de hacer cosas, un espíritu emprendedor sin parangón. Habéis, al menos conmigo, compartido todos, en medida que he conocido gente distinta, puertas abiertas a, pues algo así, te doy este contacto, te puedo ayudar por este lado, colaboración por todos sitios. A mi mujer le ha encantado el ambiente,
la gente que ha visto, muchísima gente joven con muchísimas ganas. Sí, creo que es de verdad te lo digo, creo que es un destino envidiable. Al margen de lo que mucha gente piensa que es para pagar menos impuestos. Sí. Yo llevo trabajando 37 años por discapacidad, podría estar cobrando la pensión ya desde hace un año, ¿vale? La total. Con lo cual yo no debo nada a España ya. Yo, digamos, ya he cumplido con creces todo lo que tenía que hacer. Si me fuese, podría ahora estar viviendo del Estado, como dicen algunos, por ley. Y en lugar de eso sigo tributando la mitad de lo que gano prácticamente. Con lo cual no tengo esa crítica que os hacen a vosotros, ¿no? De os han formado y os vais, ¿no? Sí. Y a mí no me la pueden hacer. Y de verdad te digo que este sitio es un sitio ejemplar, a mi parecer. Y que hay que dejar de demonizar. Yo siempre digo que vienes por la fiscalía y te quedas por otras cosas. Efectivamente. Porque realmente es un sitio que, sobre todo cuando eres joven, dices, joder, es que me veo aquí teniendo hijos, me veo aquí llevando a mis hijos a aquel colegio, haciendo como una vida perfecta, por así decirlo. Se respira mucha calidad de vida. Sí. Sí, es cierto. Yo no lo conocía, ya te digo, ha sido una sorpresa, porque hay veces que vas ya con la idea preconcebida y te sorprende menos, pero yo no tenía expectativas. He venido aquí a dar una charla y de repente me he sorprendido y he dicho, jo, qué 2 días y medio más interesantes, cantidad de gente que he conocido y, oye, a mí se me contagia el entusiasmo de los jóvenes, o sea que yo os lo agradezco de verdad. Me alegro mucho, Pablo. Tío, espero que os haya gustado mucho la entrevista y nada, os dejaré las redes sociales de Pablo por aquí abajo y también una formación que me ha dicho que iba a sacar, ¿no? Sí, voy a enseñar un poco cómo analizar en tiempo real el mercado, con lo cual aquellos que les apetezca, pues bienvenido sea. Es una forma muy de... No en teoría, sino en la práctica, ¿no? De cómo analizar en tiempo real. Lo tendréis aquí en la descripción. Y nada, chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias, Pablo, por venir. A ti, Víctor, gracias por invitarme. Y nos vemos en el próximo podcast.